Hola a todos, bienvenidos al canal. Hoy día tenemos un tremendo invitado, es un amigazo que tengo que conocí aquí en Nueva York. Su nombre es Matías Jauregui. Jauregui, es medio enredado el apellido. Y tiene una historia tremenda. El título de su charla principalmente se enfoca en explicarnos, en contarnos todos los detalles así clave de su carrera científica y cómo él se ha convertido en el tremendo científico que es. Le adelanto que este es uno de mis amigos más sabelotodos, así que aquí quizás, ¿qué dato va a salir? Eh, Así como también un resumen para que la gente se quede ahí y vea lo interesante que es la charla. El Matías chileno, pero chileno-americano, él nació acá donde estamos parados ahora grabando. Bueno, yo estoy de partida, así yo saludo desde Nueva York y Matías nos va a presentar desde Puerto Rico, de Puerto Rico, el Caribe. Eh, Matías nació acá en Nueva York, de hecho aquí al lado donde estoy yo, es chileno, después creció en Chile, hizo su inicio de su educación allá y después él vino acá a terminar como su formación científica y de acá él, pum, explotó y ahora está haciendo cosas muy entretenidas que yo no me voy a adelantar. Y nos va a contar ahí todos los recovecos de su carrera y las partes más destacadas para entender cómo llegó donde está, po. Con toda la vuelta de la vida. Así que yo, sin más, le doy la tremenda bienvenida a Matías y los dejo a ustedes con él, o a él con ustedes. Así que Matías, todo tuyo acá, pon tu presentación y ahí le damos. Oh, otro importante, dato importante, que Matías escogió la modalidad de conversación. Así que la presentación va a ser ahí como con interrupciones y conversaciones entre medio. Así que démosle vos, Matías. Exacto. Muchas gracias, Jorge, por la introducción. Y algo que siempre había querido decir, hola YouTube. Y entonces, vamos a ¡Ah! partir la presentación. Yo te voy a copiar Eh, eso para partir ahí todas por las charlas. Va a supuesto. ser, hola YouTube. Ahora, en este mundo, decir eso es una satisfacción enorme. Así Claro. que, primero que nada, agradecer la invitación. Como habíamos hablado antes del calentamiento pre-charla, eh, yo asistí a varias charlas similares con este formato y me ayudaron mucho a tomar decisiones durante mi carrera, así que Tú creo que esta es una como oportunidad. oyente, tú las... Como oyente, claro, como oyente. Y creo que eso me ayudó mucho a tomar decisiones en mi carrera, así que los felicito por esta iniciativa y ojalá que se sumen mucha más gente a este proyecto tan bonito. Así que, como mencionó Jorge, mi nombre es Matías Jauregui y también como mencionó, le hablo hoy día desde Puerto Rico y vamos a discutir cómo terminé en Puerto Rico, que es algo bien interesante incluso para mí hasta el día de hoy. Y en mi rol actual como jefe de desarrollo de producto y ciencias en un startup chileno, de hecho, que se está viniendo a Puerto Rico. Y Wow, otra historia bien interesante también. está Así buena eso. que muchas gracias por eso. Entonces quería partir con, como buen científico, con los objetivos de esta charla y con lo que conversábamos antes, el objetivo general, que es cómo la historia de vida de otros científicos puede inspirar a uno en tomar riesgos o decisiones calculadas, por supuesto, que te permitan extraer lo mejor posible de una carrera científica. Y en mi opinión y en mi experiencia de vida, lo mejor que te brinda la ciencia son oportunidades para salir de tu zona de confort y conocer nuevas realidades, nuevos científicos en esas realidades y hacerte crecer no solo como científico profesional, sino como ser humano. Entonces, ese es el objetivo general, que lo quiero desglosar en tres objetivos. Uno es dar a conocer mi historia profesional y de vida como la trayectoria. Y algo que me costó aprender en mi carrera y sería como que si alguien está viendo esta charla y se quiere llevar su mensaje a la casa, para mí sería el objetivo 2, que es algo que aprendí ahora más de viejo en mi carrera, que es durante la carrera uno tiene que reflexionar de cómo generar las oportunidades para que uno pueda explorar los intereses dentro de la ciencia de uno. Y quiero hacer énfasis en la palabra generar, en que muchas veces las oportunidades están, pero no se te presentan en la puerta y es como decir, oh, yo tengo la oportunidad de hacer esto, sino es,
a mí me gusta cierto aspecto de la ciencia, ¿cómo yo puedo llegar ahí y generar la oportunidad para hacer eso? Yo dije que se venía una presentación profunda, estamos aquí, diapositiva 2.2 y ya estamos como, así como mirando al horizonte y reflexionando sobre la vida. Está bueno, ya, Exacto, ya, o sea, vamos a agarrar ese enfoque para todo el dato que nos di, estar viendo ahí cómo se fueron generando las oportunidades y cómo desarrollaste el olfato quizás, de, viendo como, hay que ir acá, hay que ir allá. Y ese es un mensaje transversal, pues, como en exacto. realidad yo creo que sí, quizás es una habilidad que sería bueno desarrollar y decirle a los chicos que nos ven, chicos, chicas, chicas que nos ven, que es bueno tener eso, po. Y de hecho, y esto es clave, este programa para eso, para ver, ver las oportunidades, estar atento a las oportunidades, porque todos nosotros, todos los que, ahora el ejemplo de los científicos chilenos que estamos en Estados Unidos, estamos acá gracias a oportunidades que se dieron, pues las tomamos y ¡pum! Lo hicimos, porque estuvimos atentos, tuvimos la Exacto, suerte, así que está bueno, ya, exacto. vamos al punto 3. Eso. Y también quería decir eso, que yo tuve el privilegio contigo y con otras personas de participar en ciertas actividades de Nexo y creo que una muy buena iniciativa que genera oportunidades. Por lo tanto, hay que aprovecharla en el enfoque de esta charla. Y también yo quiero discutir algo que también aprendí más de viejo, que la ciencia es algo, es un concepto grande y hay muchas maneras de hacer ciencia y cada uno de nosotros como científicos tiene predilecciones de cómo se hace, pero en mi opinión, y algo que yo quiero discutir, no hay que encasillarse en definiciones de qué es ciencia y qué no, quién es el que hace ciencia y quién no, y quién es científico y quién no. Mientras todo se enmarque en el aporte al conocimiento humano y al desarrollo de una mejor vida para todos, creo que, en mi Yo opinión, es muy importante. anticipo y le doy un contexto a esa idea de Matías. Eso refiere al conflicto tremendo que hay entre industria y ciencia básica, que obviamente Exacto. la gente en la casa no, probablemente no tiene idea, pero esta charla es buena porque Matías, yo tengo que acá, te voy a hacer un spoiler mínimo, pero spoiler, así, Matías es como el científico de libro, ustedes que ven ahí, así como el que se imaginan a los 70 años con la joroba, así, ese, así, Matías es como ese, súper apegado a las reglas, se sabe todo, muy metódico, se levanta a las 7 de la mañana sagradamente, hace su rutina todos los días. Entonces él le encanta hacer clase, la academia, todo, o sea, es como lo que uno sueña como el gran científico, que hace ciencia básica, ¿ya? Que hace ciencia solo por el amor a la ciencia. Y Matías hizo así, agarró el timón de su vida y hizo así, y dio vuelta, así, pero en 180 grados dentro de la ciencia y se fue a ayudar a la humanidad desde otro punto de vista, no con la ciencia básica, sino que ahí donde las cosas ocurren, donde uno realmente hace el cambio, ¿no? En Exacto, la industria. Y eso exacto. sí, yo creo que quizás vamos a poner algo así al título de de tu charla como al inicio. Ujú. Después podemos editar el video por si acaso, si se pone la tele. Claro, Pero yo creo que algo crítico o algo ejemplar en tu carrera hasta ahora fue la vuelta que te diste y eso exacto, lo vamos a detallar aquí en la presentación, po. Entonces la gente exacto. que tenga quizá dudas de eso, o al menos le va a quedar muy claro ese como conflicto como que hay a nivel conceptual y de que tú estás ahí manejándote por todos lados, súper bien. Así que está bueno, ya. Exacto, Vamos, exacto. estoy Vamos. entusiasmado, quiero ver qué sigue. Entonces, esto también es como un resumen de la historia de vida y es una diapositiva que es muy interesante hacer eh, porque uno le da tiempo de reflexión de cómo ha sido la carrera de uno y lo Bueno. más importante de esta diapositiva es este signo de pregunta que hay aquí. Pero, Que, espera, antes que sí, lleguemos ahí, eh, veo que partiste, ya habíamos dicho que partí en el Bronx, es gringo, Matías, medio gringo, y después pasaste por Colorado un poco, tuviste un tiempo, eso ahí sí, no me da para mí. pero Ya, claro, ahí lo vamos a explicar ahora, pero ah, ya, no. el mensaje de la diapositiva es el signo de pregunta, que es que la ciencia, según lo que yo tengo entendido, es de las pocas profesiones en la vida que se puede hacer en cualquier parte del mundo. Y como vamos a hablar después estando en Nueva York,
tuve la posibilidad de conocer gente de todo el mundo, y me he dado cuenta que todos nosotros tenemos como un mismo molde y una misma educación, aunque en contextos distintos. Por lo tanto, este signo de pregunta es lo que para mí ha sido la mayor ventaja y gratitud de ser científico, que es qué próximo challenge puede aparecer en la vida y cómo va a ser. No, Eso es ahí algo... tocaste un punto súper importante que también a mí es lo que me gusta más de la ciencia, que yo creo que también eso se extiende a muchas otras disciplinas, pero es particularmente claro en la ciencia, es que de verdad uno, y que hay gente lo mata eso, hay gente que no lo tolera, pero tener Exacto, ese desafío de que uno siempre puede estar haciendo algo distinto en un par de años más, o que tiene una carrera ya puede ser distinto de moverte completamente, como en este caso de lo que se ve acá, de irte de ciencia básica a la industria, de academia a la industria, o quizás quedarte en una de esas áreas, pero cambiarte de país, o exacto, cambiarte de empresa a una cultura totalmente distinta, porque algo que a mí me gusta, bueno, de nuevo, yo creo que es transversal a las disciplinas humanas, nosotros nos convertimos en algo único. Nuestra exacto, skill es normalmente, como científicos, nos transformamos en alguien único y reemplazable, porque nuestra historia, nuestra visión de ver el mundo y nuestras habilidades experimentales o conceptuales teóricas son únicas. Todos exacto, nos esforzamos en ser únicos, muy únicos. Entonces, si es que llega a haber una universidad o una industria que justo necesita eso, te van a pelear por todos lados. O te van a decir, exacto, usted venga para acá, pídame lo que quiera y véngase para acá. Y ahí uno se va a Puerto Rico, o se viene a Nueva York, o te vaya a vivir exacto, a Francia, o te vayas de vuelta a Chile para contribuir con tu especialidad a Chile. Y ahí uno está con ese signo de interrogación. Está bueno. exacto. Sí, buen punto, Porque, Matías. y el buen punto tuyo también, que es que a través de tu trabajo y tu esfuerzo generaste la oportunidad para que eso sucediera. Y eso es lo que vamos a ir hablando ahora. Entonces, como mencionaste, Jorge, yo nací en el Bronx, en Nueva York, y específicamente en el hospital del Albert Einstein College of Medicine, donde ahora estás de postdoc y donde yo hice mi doctorado y mis postdocs Acá tengo también. que hacer el dato histórico para que después. Sí, Y que también, ahora yo tengo, con mi querida esposa, tenemos un hijo bellísimo que tiene 10 meses ahora, ¿eh? Y nació en el mismo hospital que Matías. Entonces, exacto, nosotros decimos que exacto. nuestro hijo Gabriel es como un Matías, al menos está siguiendo el mismo camino de Matías, porque nació en el Bronx, en el mismo hospital y con papás trabajando en Einstein. Así que está, papás chilenos trabajando en Einstein. Está muy Exacto. bueno. Ya. Y cómo se llama, y lo interesante es que mis dos papás son bioquímicos, son de las generaciones, ¿cómo se llama?, fundadoras en Chile de la carrera. Mi mamá es bioquímica de la Católica y mi papá es bioquímico de la Chile. Y la razón de por qué nací en el Bronx es porque a mi papá se le presentó la oportunidad de ser de esa primera generación, o no sé si primera, pero como de la generación de vanguardia de chilenos, de hacer el doctorado fuera en Estados Unidos, incluyendo el Albert Einstein College of Medicine. Entonces yo nací cuando mis papás ya llevaban como 2, 3 años allá, y nací en ese contexto de la ciencia. Entonces, otra cosa que vamos a hablar después es, no sé cuánta gente hay, pero poca gente hay que haya crecido con dos papás científicos. Y eso genera una situación muy interesante, que es o uno ama la ciencia por contexto o uno odia la ciencia por contexto. De más, Entonces, po. claro. Como la Entonces, vida científica para ti era como el aire, como al final era algo normal, exacto. era como, tú le decías a tu amiguito, oye, ¿ustedes no son científicos? Como qué raro, como esto que no hacen experimentos con sus papás el fin de semana, como, Exacto. qué loco, ya. Y claro, entonces viví como hasta los 5 años entre el Bronx, que es donde hicieron el doctorado, y en Denver después, donde mi papá hizo el postdoctorado. Por eso es 2 años en Ah, Denver. ya, bueno. Claro, y después mis papás decidieron volver a Chile para criar a mí y a mi hermana. Y eso es algo también que es interesante, que las decisiones, a medida que uno se va poniendo más viejo, van siendo más complicadas porque involucran familias, no solo Lamentablemente. carreras. Lamentablemente. De eso sabemos Exacto, todos. sabemos todo. Entonces, Que se preparen ahí, nuestra audiencia joven ahí que está, tiene que empezar, que se prepare, se exacto, pasa bien, pero uff, vamos. exacto. Entonces, vamos a discutir esto también, que es algo que he tenido la oportunidad también de aconsejar a alumnos que
estaban tomando decisiones si hacer doctorado en Estados Unidos o no, quedarse en Chile. Y por lo menos a la edad de los alumnos que yo le he ayudado a tomar la decisión, yo lo único que pensaba era en carrera, porque yo pensaba, bueno, voy a hacer el doctorado, termino y me devuelvo a Chile. Pues lo que yo he aprendido en mi vida es que la vida de uno se va complicando o va cambiando. Por lo tanto, lo que yo aconsejo, y esto es uno de los primeros consejos, es cuando uno decida, no solo decidir por carrera, sino también como un plan de vida. Y es cómo yo quiero que mi vida se vea, tomando en cuenta mi carrera como una porción de mi vida. Pero es tomar eso en cuenta. Entonces esa fue la razón. Esto es como Que por... la big picture, así como el panorama Exacto. general, no solo preocuparse, ya, pero en eso ahí yo tengo que Ajá. complementar que, por ejemplo, uno se acuerda, tú, sí, pues tuviste, cuando en nuestros tiempos, bueno, yo di Ujú. la P, para entrar a la U, yo di la P, yo creo que fue la última PA, yo la última, o la primera P, no, fue la última PA porque fue fácil, no tuve ni una transición loca. Y ¿Ya? en este momento uno cree que es la gran decisión de la vida, que lo es importante, obvio. Pero después Claro. está llena de decisiones que son más impactantes y cuesta, y es uno de los objetivos de este programa, que tratar de hacer ver a los estudiantes secundarios, me siento que suena como mi abuelo cuando digo estudiantes secundarios, no sé cómo decirle, a los chicos de colegio, Claro. eh, que, ¿cuál es esa big picture? ¿Cuál es porque estáis ahí como medio, no sé, quería estudiar, como la gran preocupación es escoger la carrera. Y más Exacto. allá, y hay muy poca información sobre qué es lo que hay que tener en cuenta al momento de escoger una carrera. Porque ya, por ejemplo, en el área de nosotros, si quieres estudiar medicina o biología o bioquímica o ecología, pueden ser todas medio equivalentes teniendo así detrás un estilo de vida o una vista más general súper distinta. Exacto. Entonces, es súper buen mensaje esforzarse un poco en ver más allá de lo evidente, Exacto. en tener esta visión más global y ver cómo las distintas pequeñas decisiones o pequeñas grandes decisiones se enmarcan en esa visión más general. Y que quizás es Exacto. más clara en la medida que uno va creciendo, quizás cuando termina la universidad y quiere hacer un posgrado, ya pasadito los 20 años y uno ya está más madurito. Pero Exacto. es importante, es muy importante. Porque Exacto. sí, po, si la vida es más Entonces, compleja que solo una decisión o una, hay que tener claro. exacto. Eso es un mensaje muy bueno, que me hubiera gustado saberlo al momento de tener 18 años. Y ya vamos a discutir por qué. Es Y un en el poco de, fondo, los trucos de la vida, sí, pues, como que no, claro, te hace tomar decisiones sin tener información y después te pasa el cheque de si lo hiciste mal o lo hiciste bien. Es como que- exacto, exactamente. Y eso, claro, y eso es bien importante. Entonces, ¿Viste? Pero eso es algo bueno, Matías. Ahora estás ujú, hablando con muchos Matías Lake de 18 años que van a estar escuchando el mensaje ahora, así que eso lo exacto, para todos los Matías Like que están en las personas que están como Matías ahora, 17, 18 años, pensando qué hacer con la vida, esta es la. Así que ya, ahí conéctate con el tuyo del pasado exacto, y eh, dile todo lo que quisiste saber. exacto. Entonces, bueno, en general nací en Estados Unidos, pero me crié en Chile y en Chile tuve el desarrollo humano, profesional, familiar y llegó un momento en mi vida que tuve que tomar una decisión y esa decisión fue ayudada por mis padres que ya habían vivido la experiencia de salir del país y hacer un doctorado afuera y me dijeron, mira Matías, lo mejor para ti y tu crecimiento personal y profesional es que explores la posibilidad de hacer un doctorado fuera en Estados Unidos o en otra parte. Así que por eso después hice un doctorado y un postdoctorado afuera y ahora estoy en Puerto Rico en mi rol actual. Entonces, quería dar esto como un overview de que una vez que uno toma una decisión puede desencadenar una serie de eventos que te lleva a uno no sabe dónde. Pero esa, como dices tú, si tienes la personalidad como nosotros, que les gusta esa oportunidad, la ciencia te puede brindar la oportunidad de conocer y explorar distintos caminos, carreras profesionales y lugares. Y ese es un poco el mensaje de este slide también, de que
si uno, dependiendo de su contexto personal, de su situación de vida, si uno puede generar las oportunidades y también con suerte, que es algo que voy a hablar en la siguiente slide, uno puede tener una carrera bien bonita y diversa y sacarle el jugo a esto de lo que vamos a discutir, que es ser científico. Entonces, ahora, después de este como overview en general, me gustaría Vamos hacer al zoom, detalle. exacto, al detalle y Vamos. explorar distintas cosas que me pasaron que me ayudó a terminar donde estoy ahora. Pero, Sí, solo, bueno, después vaya a hacer un repaso por tu historia, ¿cierto? Para ver si te hago exacto, preguntas ya. Vamos a los detalles ahora. exacto. Entonces, lo primero que quería discutir en base a lo que terminé con el otro slide es suerte. Y yo creo que es algo que no se habla mucho en este tipo de charlas, por lo menos en mi experiencia, en que yo tuve la suerte de nacer donde nací, con la familia que tuve, con los papás que tuve y con la situación que tuve, que me dio la posibilidad de tomar las decisiones que vamos a hablar en el resto de la charla. Entonces, el mensaje que quiero dar con eso es, cuando uno ve este tipo de charlas o se compara con otra persona o se intenta inspirar de otra persona, mi consejo es tomar y destilar como el mensaje en general, el concepto, y después aplicarlo a la realidad de uno. Y la intención no es frustrar a nadie que haya tenido la misma o que no haya tenido las mismas oportunidades que yo, o tampoco decir que lo que hice yo es la receta para el éxito o nada por el estilo, sino es intenten destilar los conceptos que les pueden ayudar a tomar decisiones en la vida, inspirados en estas charlas que van a ver en el futuro también y en otras, para que después, en su propio contexto, puedan salir lo más adelante posible. Y entonces quiero primero partir diciendo que si no fuera por mis papás y en el contexto que yo nací, probablemente la historia que estaría contando sería muy distinta a la de ahora. Y mis dos padres que están aquí me dieron la oportunidad de tomar estas decisiones sin yo tener que necesariamente sacrificar otro aspecto de mi vida como mi tiempo, lo que me permitió tomar esta oportunidad. Ahí tú mencionaste que algo, bueno, quizás, pero no sé si fuiste consciente cuando lo dijiste, pero como que fue crítico para tomar la decisión de venirte a hacer el doctorado a Estados Unidos, fueron ellos, dijiste, fueron ellos los que Exacto, dijeron, como en términos de, bueno, de toma de decisión, lo más beneficioso para tu carrera es irte a hacer el doctorado afuera. Y ahí fue como el, exacto, claro, exacto. esos son los factores críticos que tienen que estar, porque, por ejemplo, en mi caso yo hice el doctorado en Chile, por otras razones. Claro, Yo hice en Chile, claro, pero obviamente he sabido que lo que había que hacer, como porque por muchos aspectos, hay pros y contras, pero yo creo que todos vamos a estar de acuerdo en general que, que para tener una mejor carrera científica es mejor hacer el doctorado afuera. exacto. Y ahí ellos fueron visionarios en decirte, porque a veces cuesta, porque es difícil, ahí, bueno, teniste la experiencia, no sé cuánto hay a compartir de eso, pero Sí, irte afuera, estar sin familia, con otro idioma, probablemente con poca plata, es duro, po. Versus, por exacto, ejemplo, yo estaba cuando hice el doctorado, estaba en mi casa familiar, claro, no, ese fue más pregrado, el doctorado ya estaba más grande en realidad, sí, pero es distinto, bueno, en el pregrado me acuerdo, yo llegaba a mi casa y no sé, pues mi mamá me tenía ahí sopaipillas calentitas. claro, Y al otro día escuchaba a mis compañeros así que vivían solos, que había invierno, y llegaban mojados, ¿cachai? No tenían, no sé, parafina para la estufa, estaban mojados con frío y no tenían nada para comer. Y yo estaba ahí echado claro, para atrás y comiendo sopaipillitas. Y eso es un tremendo, es algo, es distinto, o sea, es una realidad muy distinta, porque uno se puede exacto, concentrar, no tiene menos energía, etcétera. Entonces, irse exacto, afuera, hay que tener ahí pachorra y gente que te inspire y que te dé la confianza de que estáis tomando la mejor decisión. exactamente. Bueno, Y bueno, entonces aquí ya de la slide original, ya estamos a los 5 años de vuelta en Chile y mis papás me tenían que poner en un colegio. Y mi mamá pertenece a un movimiento religioso que se llama Schoenstatt.
¿Y por qué esto es importante? Porque ella quería que yo me criara bajo esa filosofía. Y un poquito en un nutshell, Schoenstatt, si bien es religioso, es bastante open-minded. Y ya vamos a discutir ciertas experiencias en mi colegio que a mí me gustaron y me marcaron mucho. Y si bien es una educación religiosa, es bastante abiertamente y no es cerrada. Y algo que me gustó mucho, y por eso tengo aquí libertad de pensamiento. Entonces, para dar un poco de contexto, mi colegio al principio era una casa en Alcántara con 20 personas. Y después nos mudamos a Campanario, en Las Condes, en la calle Campanario, es donde el colegio era mitad salas de containers, que era la sala de los profesores, y mitad salas de Cholguán, y el comedor, la multisala, se ponía en biombo y era multisala, salas de clase. Entonces era un colegio de filosofía hippie, Ya. en que, por ejemplo, para la primera comunión, nosotros cultivamos el trigo, lo plantábamos, lo Ya, qué cosechábamos, buena. Primera comunión teníamos, pasa en la hostia, ¿o no? claro, Ya, exacto, bueno. teníamos una llama mascota y una oveja, eh, Súper hippie. Y me imagino como ambiente familiar también, pues si tenían súper como familiar, así container y salas multiuso, era como todo bien así entre amigos. Y, ya, exacto. y cuando pasaba eso, ¿qué edad tenías tú? Yo, Más o esto, menos. bueno, yo entré como en kinder, porque llegué a los 5 años en Chile, y eso fue la primera experiencia interesante, que no me acuerdo obviamente, pero me contaron, que yo entendía español, pero no lo hablaba. Entonces tuve que dar el examen en inglés para entrar, y el primer año me costó desarrollar habilidades de comunicación con los otros niños, porque Ah, oh. yo entendía, entonces me decían, ¿qué es eso? Yo, it's a tree, y todo, "Wow". Entonces, El gringo, el gringo. Entonces, claro, habla entonces, como en las películas. ¿No? exacto. Entonces, yo creo que fue como en séptimo básico, octavo básico, que el colegio se unió a otra organización, y ahí es cuando se mudó a la DESA, y está este super colegio que parece universidad que se ve aquí. Y entonces lo que quiero decir es que el colegio progresó a un colegio, como se ve en la foto, con muchos recursos, pero partió de los orígenes que mencioné anteriormente. ¿Y por qué me gustó? Porque siempre mantuvo esos valores que a mí me encantaron, que fue la libertad de pensamiento, fue siempre centrado en las personas y en la humildad. Y, por ejemplo, algo que me encantó fue que en el colegio, en clase de religión, nos llevaban a un paseo a distintas iglesias. Nos llevaron a una mezquita, nos Ah, llevaron buena. a un Ah, templo ya, así de calvinista libre pensamiento, como... y te decían, háganlo, escúchenlo a ellos y después piensen por ustedes mismos lo que tienen que hacer. Entonces, lo que me gustó más de mi educación fue que, aparte de la educación de excelencia que recibí, fue el valorar la libertad de pensamiento y la toma de decisión individual por sobre una estructura tan rígida y característica de algunos colegios religiosos que existen ahí. ¿Y por qué recalco la libertad de pensamiento? Porque eso es una de las cosas que más me atrajo a mí de la carrera científica luego en el futuro, Claro. que es que, O sea, a diferencia de algunas carreras en que te contratan para seguir órdenes, en la ciencia esa libertad de pensamiento se convierte en algo bello, en que es difícil, pero porque, el poder generar respuesta a preguntas con tus propias estrategias, para mí es algo adictivo de la ciencia que claro, me al gusta. final se transforma en el quehacer principal, en ser un libre pensador, justo siempre de encontrar un límite y ir más allá, como de ir rompiendo límites. Claro. Ah, bueno, bueno, Y, y en ese sentido, también yo fui, ¿cómo se llama? Durante el colegio también fui un poco de las personas distintas, en el sentido de que era malo para el fútbol. Y en Chile, para las personas internacionales que nos pueden estar viendo, tu estatus en el colegio se define por cuán bueno eres para el fútbol. Yo era malo y sigo siendo malo. Me gusta el metal, cosa que fue producto de bullying para muchas personas. Me o gusta sea, también tocar instrumentos y yo tocaba en una banda de metal y me juntaba con la gente que le gustaba el metal. Me gustaban las ciencias, que creo que mi generación, no sé, un par de médicos y yo como científico y todo el resto, carreras clásicas en Chile. Eh, entonces que siempre
tuve la curiosidad por hacer cosas distintas y explorarlas por mí mismo, independiente del bullying o que se rieran de mí. Hasta el día de hoy mis mejores amigos del colegio se ríen en ciertas tocatas que hice y cantaba canciones como de Cranberries y también de Metas, pero Tengo que preguntarte ahí, dime, interrumpir, dime, ¿por qué se reían, po? ¿Es porque tocaban muy mal o porque también, eran unos pesotes que te molestaban nomás? sí, O, yo creo o- que porque era distinto nomás, porque era ah, ya, distinto, ya. nadie hacía eso. Pero iban a las tocatas al menos, buenos amigos, po. Sí, Ahora no, tocar ahí en el colegio y no les quedaba otra. Como- como decir, en Chile el que te quiera te aporrea, así que, Es cierto eso, eso es como una reflexión que uno aprende estando afuera. Como que, claro. es un poco duro eso, pero sí, es verdad. Ya. Entonces, lo primero que quiero recalcar es, gracias a la suerte que tuve de ir a este colegio con esta filosofía, ahora reflexionando hacia atrás, me di cuenta que fue la semilla de yo apreciar la posibilidad de tener libre pensamiento frente a cualquier otra cosa, aunque yo no lo supiera en ese momento. Mm, Esa fue como el cimiento. Bueno, bueno. y esa semilla de libre pensamiento fue nutrida por mis padres, y por eso está el signo más. Porque yo tuve, y sigo teniendo, están vivos, así que son mis padres, son No, excelentes. no se han muerto, está bien. No son Calma, muertos, calma. son un ejemplo de vida para mí, los dos, por todo lo que le ha tocado vivir, pero más que nada porque si bien los dos son bioquímicos y tienen cada uno una trayectoria distinta y muy exitosa en lo que hacen, nunca nos impusieron el ser nada, sino que me dieron la libertad de escoger y, y me dieron el apoyo sin juzgar, sin nada, de elegir lo que yo quisiera. Y esto es algo que yo recalco de tener papás científicos. Y estoy curioso de cómo tu hijo lo va a tener en su vida, porque al tener papás científicos, por lo menos en mi experiencia, yo tuve papás que eran abiertos a la evidencia, eran abiertos a la experiencia y a uno tener la posibilidad de elegir. Entonces no habían preconcepciones de tienes que hacer esto porque tienes que ganar plata o tienes que hacer esto porque la sociedad va a pensar que es lo mejor para ti, sino que ellos eran, ustedes tienen la suerte de que nosotros le podemos pagar la educación, de que no tengan que trabajar horas fuera del colegio para ayudarnos en la casa, sino ocupen este regalo que le estamos dando Claro, para que puedan elegir lo que quieran. Y ahí fue bueno. donde en mis años de colegio yo nunca supe realmente lo que quería hacer. Y algo que no se lo he contado a mucha gente, pero ahora el mundo lo sabrá, es ¡Todo el que mundo! todo el mundo al salir del colegio, en la PSU a mí no me fue regular, no me fue muy bien, me fue promedio. Y yo me matriculé primero a ingeniería comercial, porque eso es lo que en mi época todo el ¡Oh! mundo... Es parte de tu multifaceta, po, Matías. Ahí te Exacto, hubiese ido muy bien, te hubiese ido muy bien como ingeniero comercial, estoy seguro. es, exacto, pero en mi época era lo que mucha gente se matriculaba que no sabía qué estudiar en el futuro. Claro. Y ni siquiera de eso estaba seguro. Entonces, ahora que me acuerdo, me matriculé como en un programa de bachillerato nuevo que existía, que duraba un año, Bueno, que te daba... espérate. Ya, pero Sí, ya, te matriculaste, pero ya, y no pensaste nada en ciencia, ni postulaste a distintas cosas, no, directo. nada, Ah, mira. exacto, Wow. porque no me fue muy bien, o sea, no me fue mal, pero me Oye, fue... y estaba ahí como achacado ahí, como que tú pensaste que te iba a ir mejor, o Lo que pasa es que, cómo fue ese proceso. ¿Es bueno para este programa como explicar ahí exacto, cómo te fue? el, este proceso fue para mí un poco confuso, porque como les contaba anteriormente, me gustaba la música, me gustaban muchas cosas, pero nunca realmente me di el tiempo de explorar eh, en profundidad mis intereses de tal manera que se podían haber convertido como en mi profesión del futuro. Claro. Sino que era como una colección de intereses, un collage de intereses que al momento de dar la PSU y después tomar la decisión de lo que yo quería hacer, me generó un poco de ansiedad, porque ¿Qué más? tenía muchos intereses, pero nada. Entonces, los primeros dos consejos en esta etapa de la vida, y especialmente para la audiencia que podría estar viendo esto, es, según su situación de vida, porque hay gente que puede necesitar conseguir un trabajo más rápido que otro, o no. Entonces, si ustedes pueden, tómense el tiempo de reflexionar.
qué es lo que les gustaría hacer. Pero una reflexión activa, no mirando al techo y decir, oh, me podría gustar esto o no me podría gustar esto. Pero tienen que saber la audiencia que el cerebro no genera ideas de la nada. Ustedes tienen que Exacto, estar dándole información a su cerebro para que puedan tomar decisiones más buenas, porque si no, no. Entonces, tienen que hacer cosas para que denle ahí exacto, comidita a su cerebro para que genere buenas ideas. Buenas ideas. exacto. Entonces, Esto es clave. mi sugerencia de una reflexión activa es, digamos que yo quiero ser ingeniero comercial, sería hablar con ingenieros comerciales y preguntarle cómo es su día a día y cómo es que hacen cosas o cómo es que ellos viven su vida. Entonces, para mí la reflexión activa es, si ustedes tienen un interés, hablen con alguien que haga eso eh, para ganarse la vida y en base a eso, tomen la decisión después si es que quieren hacer eso o no. Eso es parte de lo que estamos buscando con Vivo Conciencia, es poder generar ese link. Pero mira, tengo que interrumpirte con tres cosas, Matías. Sí. La primera, que diste, porque ha sido como recurrente la idea en este caso, tus papás que fueron los que te guiaron y con muy buenos consejos, y de tener una persona, una persona modelo que te permite ver más allá y estar seguro del paso que estás haciendo. Y en mi caso, fue un poco, por ejemplo, así como vemos en tu caso, fueron tus papás, en mi caso, mi historia, mi papá fue medio científico, yo supe de ciencia, pero fue así como, no fue un académico de tomo y lomo, entonces yo nunca pesqué mucho eso. Ahora puedo ver en otra perspectiva, pero no. En mi caso fueron más mis hermanos mayores. Y yo creo que de ahí viene como la idea esencial, la inspiración para hacer este programa particularmente. Por eso me detengo acá en detalle, porque y pensando ahora en este primer video, es que yo creo que como la metáfora que me gustaría utilizar es como, supongamos que uno quiere escalar un monte al que no se ve la cima. Si uno está solo, es muy difícil que uno se sienta con la confianza de poder llegar arriba. De hecho, ni siquiera con la energía, quizás no es ni siquiera humano. Quizás no se puede llegar arriba del monte. Claro, En cambio, es muy distinto si es que uno ve que hay alguien arriba. Ya ver a alguien arriba te da la confianza de decir, oye, no, pues, se puede. Quizás es difícil, claro, pero se claro. puede. Y si uno ve a alguien un poco más abajo, mira, hay alguien que va en camino. Entonces, parece que no es tan alocada esta idea de la. Y de la misma forma, si seguimos como la idea, si que uno puede visualizar el camino hasta el monte, de lo más arriba, paso a paso, es mucho más fácil darse cuenta que es posible y es mucho más fácil enterarse la forma de que haya un camino y de qué cosa seguir el camino. A veces empinado cuesta, a veces uno se cae y tiene que pararse, pero está el camino. Entonces, la Exacto, gracia de este programa es justamente mostrar ese camino a la gente. En ciencia, pero que la idea se puede extender a cualquier otro lado. Al final, exacto, y ahora, ahora estamos descubriendo tu historia y que muestra un camino, pero que a nadie se le hubiese ocurrido. ¿Ya? exacto, Y ahí uno puede entonces sacar conclusiones y agarrar fuerza y decir, mira, sí se puede. Se exacto, puede y este es el camino. Entonces la gente que no tenga el papá científico o el papá inspirador o el amigo o los hermanos inspiradores o amigos o el tío, va a tener este programa, va a tener este programa que va a servir como de inspiración y de fuente para poder ver este camino y ver que se puede. Eso es como, quería tirarlo exactamente, acá porque era el momento, es súper importante. Y lo otro que exactamente. quería contar, y después te dejo Ujú. a seguir presentando tu charla, Matías. Es que respecto como a lo que comentabas de la ansiedad o lo complicado que fue para ti, y ahí quiero hacer como un paralelo que yo creo que es muy importante, porque todo el rato has mostrado que has tenido mucha suerte, tú estás muy agradecido, tuviste los tremendos papás científicos, buen colegio, lo viste desarrollarse, eh, pero vemos que tuviste harta oportunidades, pues tuviste como ahí, eres muy agradecido de todas las oportunidades que tuviste. En mi caso fue todo lo contrario. Tenía muy poquitas oportunidades, nunca pasé miseria, yo creo, pero no hubo muchas posibilidades y ahí yo veo algo bueno y malo de los distintos lados. En tu caso, y esto ocurre, es como una verdad de la vida, cuando hay muchas posibilidades, siempre está el problema de la elección.
Porque es muy Exacto, difícil tomar una decisión, porque quizás con todas tus oportunidades pudiste haber sido ingeniero comercial, o científico, o músico. Jugador de exacto. fútbol, no. Jugador, No, ese no. no, Pero nunca. tenía muchas posibilidades. En cambio, yo, por mi lado, en mi caso, como yo vi la universidad como la opción de tirar para arriba y que me vaya bien, o sea, me tenía que ir bien en la U. Yo tenía que entrar a la U y me tenía que ir bien y era solo la U y era el camino. Yo no, ahí no tenía Claro, mucha decisión. Yo estaba feliz de hacerlo, pero entre que yo lo hacía voluntariamente o inconscientemente era la opción que tenía, yo no sé, no puedo decir eso, pero era el camino. Entonces, como pensando qué hacer, no, era universidad o universidad. Y ahí tenía los roles exacto. de mi papá y mi hermano que me habían mostrado eso. Y cuando me gustó la biología, como que vi todo lo que había y con mi mentalidad era como, quiero hacerlo más difícil. Como, tengo que hacerlo más difícil. Claro. Y vi la carrera más rara que había y dije, yo quiero hacer eso y quiero ser el mejor. Así como, porque en mi cabeza lo único que había era como, no me queda otra que ser el mejor, que tiene cosas buenas y Claro, cosas malas, ¿ya? Pero quería hacer claro, ese paralelo que quizá mucha de nuestra audiencia va, va a estar entre esos dos extremos, entre que tenéis muchas opciones y no sabéis qué hacer, y eso yo lo he visto no solo contigo, por muchos amigos, en general yo veo como esa tendencia, cuando uno, y es claro, uno tiene muchas posibilidades, cuesta escoger. En mi caso, al otro extremo, yo no tenía muchas posibilidades y no me costó mucho escoger, pero me costó llegar así como donde está, entonces ahí está como claro, siempre el compromiso. exacto. No, sí, es verdad. Es Bueno, muy como buena quería, aclaración. como para ampliarlo. Y ya, pues, ¿cómo Claro. resolviste el rollo después que Entonces, te metiste a comercial? O sea, claro, y te entonces, matriculaste, ya, pero deja, vaya en que sí, te matriculaste. ¿Y qué sí, pasó después? me matriculé y duré una semana y ni siquiera habían partido las clases. Y era porque en esa semana, que es como la introducción o algo así, eh, me puse a reflexionar y me di cuenta que me había metido nomás por hacer algo. Y me puse a reflexionar y en esa reflexión mi mente fue al tiro a lo más conocido para mí, que resultó ser Fuiste al hogar. Bueno, la carrera de mis papás, porque había vivido con ellos y son tres cosas que me llamó la atención de su manera de afrontar su trabajo, que era, uno, los dos eran muy apasionados por su trabajo. Obviamente hay cosas que uno hace el día a día que no le gustan, pero la pasión por lo que hacían me llamó la atención. Lo segundo es que mis dos papás, y lo siguen siendo, son muy curiosos, que es una característica muy buena de los científicos. Entonces, las comidas en la noche en la casa a mí me encantaban, porque era discusión de temas, con argumentos, con cosas culturales y mucho aprendizaje. Y otra cosa que me gustó mucho es que mis papás siempre respetaron el estudio, entonces generaba una atmósfera en la casa que promovía el estudio y el aprendizaje por sobre todo. sí, Entonces me di cuenta que había un periodo en que yo podía desmatricularme de la universidad y perder como el 1% de la matrícula, y todavía, como era la semana de introducción, otras universidades están aceptando, ¿cómo se llama?, admisiones. en el mismo año, entonces ahí hiciste En el la mismo movida. año, Bueno, bueno. mismo año, mismo año. Entonces, me puse a ver una lista de las universidades que aceptaban matrículas tarde, y ahí encontré la Universidad Andrés Bello, que es la que me Qué matriculé y bueno. terminé matriculándome en bioquímica. Y además, así Por, como haciendo la búsqueda como universidades que permiten matricularse tarde a estudiantes que cambian de opinión en la primera semana de como, ¡ah! ¡Qué básicamente fue loco! así. Oye, pero Y qué notable. Eso yo creo que es destacable haber tenido la pachorra de salirte la primera semana, porque es complicado. exacto. Eso, la gente tiene que saber acá, nuestra audiencia, no sé las cifras actuales, pero al menos cuando yo estaba en la universidad, 2005-2010, ¿Mm? pregrado, la tasa de deserción es cercana al 50% de deserción Claro, de que se va. claro, Pero eso, espérate, al final del primer año, no la primera semana, el primer año. claro, Entonces, ¿qué mejor sería para el mundo que la gente se dé cuenta, no al final del primer año, sino que al inicio de que está en la carrera equivocada y que se cambie? Y exacto. para eso hay que tener pachorra, para no decir una palabra que no se puede decir en las redes,
Y Claro, buena, buena, tremenda movida, Matías. Oye, exacto. ahí, pregunta, ¿cuál de tus dos Sí. papás es más serio? ¿A cuál te costó más decirle y cómo le dijiste, güey? ¿Y qué hace, güey? Nada, es que eso quiero volver, que ellos lo entendieron inmediatamente. Y yo se los dije y los dos me apoyaron Ellos estaban inmediatamente. esperando, así como, no va a durar. Tenían una apuesta, así como, no dura una semana, no dura, estaban No, esperando ahí que. claro, no, los dos estuvieron felices por el cambio y me dijeron, Wow. estamos felices, te apoyamos, pero tienes que saber que la vida de un bioquímico no es fácil, es dura. Eso es Y la yo, más terrible. y yo con mis 18 años fue como, pues, Por está bien, supuesto que. obvio, ¿Cuál es ¿qué el tanto tiempo? problema? Para eso, claro, no, a mí no me va a pasar, a mí no me va a pasar. Exacto, no, a mí no va a pasar. Y eso nos lleva a la vida universitaria, en el fondo. Y Bueno, como les dije, entré a la Universidad Andrés Bello y tiene un nickname la Andrés Bello, ¿cierto? sí, pero lo vamos a dejar fuera. No, ya aquí ya, güey. Pero la cosa es Es un que, nickname positivo, ¿ah? Para que nadie diga nada, es algo positivo, sí, pero Matías como y muy serio, no. Ya. claro, y aquí es cuando yo quiero decir que la educación que yo obtuve en esta universidad fue muy buena y fue en un tiempo en que la Andrés Bello fue la primera universidad privada en ser acreditada por investigación y fue la primera que empezó a hacerle el peso a las universidades públicas en Chile en materia de investigación. Y es más que nada porque decidió invertir mucho en infraestructura y profesores de universidades públicas que se tienen que jubilar por razones de edad o razones de contrato, se fueron a hacer clases a la Universidad Andrés Bello. Entonces yo compartí profesores contigo, Jorge, con mis padres incluso, compartí ciertos profesores. Entonces yo justo entré en esa época en que el Andrés Bello fue como la pionera en acreditarse en investigación Cuando y se empezar a pegó generar laboratorios. cuando despegó, y dejó de ser, porque han de saber que en Chile en general se siente de distintas categorías las universidades privadas, las públicas, y hay que decir que a mí me sorprendió el despegue que se pegó la Andrés Bello y ha sido como el modelo para las otras universidades privadas. Exactamente, Entonces, y lo ha hecho súper bien, lo ha hecho súper bien. Ahora, exactamente. hay que pasarle el cheque después a Andrés Bello. Yo me voy a encargar a través de Nexo de decirle ahí con Claro, auspicio, ¿eh? Está bien, 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 Matías. sí, no, me Tipo, gusta mucho y buenas. quería destacar eso, pero fue algo que me di cuenta después. Y eso es algo que quiero decir que tuve una muy buena formación científica valórica, pero atendiendo a lo que dije antes, eh, yo me quedé hasta el tercer año en la carrera de bioquímica y ahí es cuando me di cuenta que me gustaba. Y es Ah, porque, como dije, mira, te demoraste. ¿Y esos sí, primeros 3 años fueron medio pesados así? O era como ir al colegio y iba y nomás y. claro, los primeros 2 años fueron pesados y ¿cómo se llama? Pasé todos los ramos, creo que menos uno nomás, que lo tuve que repetir, que era anatomía, creo que fue. ¡Oh! No te creo. Te Sí, iba a decir tu sobrenombre. Matías, ¿reprobaste una asignatura? sí, sí. ¡Wow! Y por El único ramo, demasiado concierto de metal, quizá, ¿o no? no, No, fue porque se no te mezclaron imagino dos. reprobando un. Mira, para que sepa Claro, todo el mundo acá, que no sepa el mundo, hasta Matías Jauregui reprobó un ramo. Ya sé que si alguien exacto. reprobó un ramo, que no le demos a. Pero fue una mezcla de dos cosas. Fue que uno seguía con la indecisión con la que llegué a la carrera, por lo tanto no estaba seguro, y bioquímica no es una carrera para estar indeciso los 2 primeros años. Y es porque, por lo menos en la malla que yo tuve, todas las químicas, fisicoquímicas, matemáticas, físicas, se condensan en los primeros 2 años. Claro. Y eso es bien duro porque es, son ramos muy demandantes, Es la son base, muy po. difíciles, Es la base del conocimiento. Entonces, es verdad, es la base del conocimiento. Entonces, si uno está indeciso en los primeros 2 años, uno no puede apreciar lo que es la carrera de bioquímica realmente, porque tiene todas las químicas, físicas, matemáticas, claro. concentradas los 2 primeros años. Pero aún así pasé todos los ramos menos anatomía, y eso fue porque ya no me alcanzaba la mente para memorizarme los órganos. Y el primer semestre, tercer año, cuando ya pude tomar las bioquímicas, la biología, la microbiología, me encantó. Ahí fue cuando me fascinó. Y fueron por dos cosas que me fascinó. Fue
porque empecé a satisfacer mi curiosidad de cómo funciona la vida, que era lo mismo que yo veía en mis papás. Ese interés por la vida, Wow, qué bonito. de cómo se relacionan los microbios con el cuerpo humano, cómo funciona el cuerpo humano. Y lo segundo fueron que las pruebas dejaron de ser tanto memorización y fórmula y cosas, y fueron pruebas que te hacían pensar. Y lo que me gustó de eso fue que fue ahí cuando vi que si uno estudia para satisfacer la curiosidad, no solo por memorizar o por sacarse un 7 en la prueba, y después responde las preguntas y conversa con los profesores y se entusiasma, es ahí cuando yo se me abrió los ojos en que qué es lo que es realmente estudiar bioquímica y ser científico. Claro. Eh, Ahí se vuelve apasionante, pues ahí se ve como no sí, hay límite, es como entretención 100% todo el tiempo. exacto. Y algo que les quiero decir a los alumnos, no lo digo por creerme la muerte ni nada, pero terminé saliendo número 1 de la carrera, en nota, en promedio, en todo, a pesar de que mis 2 primeros años no fueron nada de Claro. brillantes. Eso a la gente que te conoce no le sorprende a nadie. Yo creo que nadie esperaría que te fueras menos que el primero de tu clase, Matías. Así Claro, que no pero fue cuando me decidí a que esto era lo mío y me gustaba. y ahí no te Y paró nadie. nadie, Ahí no te me paró. sen- Ahí te nadie. convertiste en la bestia que eres ahora. Me senté a estudiar hasta que sigo Mira, aquí estudiando al día está de hoy. importante, bonito ejemplo, ¿eh? Porque lo comparo conmigo para hacer un punto de comparación, para que Ujú, la gente vea que se puede, al menos aquí tenemos 2 puntos y vamos a... eh, claro. yo como siempre fui muy metido, o sea, pero yo creo que tiene que ver con madurez. Yo, si me dejáis, no sé tú, Sí, 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 sí. pero es bueno como ejemplo de darse cuenta que a veces, y a ejemplo hay por todos lados, pero quizá la audiencia no tiene mucho, pero en tu caso partiste medio perdido, hasta partiste allá en economía, los primeros 2 años Exacto, como medio ahí como siguiendo la corriente un poco quizás, y es porque uno no entiende lo que está haciendo, po. Y de repente uno se pega la cachada. Y ahí es donde uno dice, wow, uno ve la Matrix. Y eso pasa a veces cuando uno está en la universidad. Entonces, mensaje a la gente que quizá no está clara con qué quiere hacer, ahí es donde tiene que tirarse a la piscina, ojalá escoger lo menos malo, si se da cuenta que es malo, cambiarse, pero exacto. y esperar tranquilamente, esperar, no, activamente, de que van a tener su despertar. En algún sentido las cosas van a encajar. Y ahí uno se enfoca y ahí uno le pone quinta, sexta y le da para adelante con todo. Pero o sea, no preocuparse si uno está medio perdido, porque después uno encuentra rumbo, ¿cierto? Exacto. Ah, bueno, Mejor resumido imposible. Entonces, ah, los bueno. primeros, los primeros 4 años, el Andrés Bello, uno saca lo que es el bachillerato en bioquímica, que son como las clases normales del pregrado. Y después empieza uno a hacer la tesis de pregrado combinada con el magíster y toma los cursos avanzados que también se relacionan al magíster, que son como inmunología. Pregrado es lo Sí, que es la universidad, lo que uno conoce cuando uno entra a la exacto, universidad, eso es las típicas carreras que uno hace entre los 18 exacto, y 20 y tantos años, lo típico, eso es como el pregrado, le llamamos nosotros. Porque se exactamente, llama pregrado porque después viene el posgrado, que son los magísteres, doctorados y todo eso. Por eso, exacto. Entonces, por lo menos cuando yo fui al Andrés Bello eran 4 años de pregrado, de ramos de malla, y después el quinto año uno empezaba a hacer su tesis de pregrado para el título de bioquímico, no. combinado con el magíster, con la tesis de magíster, y además tomaba ramos más avanzados, que eran parte como de la malla más avanzada, que eran ramos, en nuestro caso, como inmunología, electivos que uno elegía más avanzado de su Bueno, interés propio, cosas así. Y en ese momento tengo que aquí hacer otro agradecimiento que son mis compañeros de universidad. Entonces, yo estaba enfocado a estudiar y porque me gustaba, quería que me fuera bien, estaba apasionado por lo que hacía. esto es el Matías después de los 3 años, ya el Matías máquina Sí, que estaba ahí dándole, ya. exacto, es el Matías del cuarto año, al final del cuarto año. Ya. Y aquí vi a un compañero de universidad, al José Ugalde, y a otros compañeros que, aparte de estudiar y hacer lo que hacían, ellos también buscaban oportunidades fuera de lo que era la carrera para tener experiencia. Entre esas era hacer clases en un preuniversitario, que
que también te ayudó a ganar un poco más de lucas, porque aquí uno está en la fase que tiene Fase muy de poca pobreza. plata, La fase de pobreza máxima. claro, que no tiene mucho, entonces ellos me inspiraron a través de su ejemplo de suplementar lo que yo estaba haciendo en la universidad como para mi formación profesional con una experiencia afuera. Y esto lo quiero recalcar porque es algo que después me di cuenta que es muy importante y lo apliqué en Estados Unidos ya. Entonces lo que hice fue seguir sus pasos y tuve una entrevista de trabajo en el Preuniversitario Alameda, que está ahí a una cuadra de La Moneda, y ese edificio redondo, y la sala de clases son como pedazos de círculo, entonces son bien interesantes. Y yo me quise entrevistar, uno, para experimentar algo fuera de la carrera, que era la docencia, que nunca la había hecho realmente. Dos, para suplementar un poco mi ingreso y tener un poco más de dinero para hacer las cosas de la vida. Y terminó siendo una de las mejores experiencias de vida que yo he tenido a nivel profesional. ¡Wow! ¡Qué bonito! Sí, y me acuerdo que mi entrevista de trabajo fue muy buena, porque me introdujeron primero a los otros profesores del preuniversitario. Te presentaron ahí. Sí, me dijeron, hola, este Matías, un candidato, va a hacer clase. Y me dijeron, bueno, esta va a ser tu entrevista de trabajo. Haznos una clase ahora. ¡Wow! ¿Ya? ¿En serio? Y Sí, tú ibas abrí así frío, nada, pensando en que te iban a preguntar de nada, tu formación, como qué experiencia nada. tienes. ¡Wow! Igual, igual yo sabía que eso podía pasar, porque le había pasado a mis amigos que ya hacían clase ahí, pero la verdad es que nunca le di mucho pensamiento ni nada. Y se sentó el profesor de ciencia, el de historia y como los administradores, se sentaron y dijeron, bueno, háblanos de cualquier tema y haznos una clase. Y la clase que di fue de qué es una célula. Y ahí fue la analogía de cómo la célula es una unidad básica, que funciona como una ciudad interconectada. Y no sé, esa experiencia fue muy entretenida. Y me Bueno, dieron la oportunidad, ¿cuánto duró esa entrevista a clase? Para saber. fue como media hora, yo creo, Ah, no, ya, no pero o era sea, tanto. tomaron su tiempo ahí para escucharte. Qué Sí, buena. sí, Qué buena. y Está buena, buena entrevista. Voy a anotarla ahí para cuando entreviste gente que me haga una clase. Está buena. sí, exactamente. Y fue una de las mejores eh, oportunidades de mi vida por varias razones. La primera, me encantó la docencia. Me encantó la interacción con los estudiantes. Yo era profesor de física, química y biología para la PSU. Y me encantó el día a día de hablar con los estudiantes, conocerlos a ellos como personas, al mismo tiempo buscar manera de transmitir el conocimiento. Me encantó. Y la otra razón que me gustó fue porque me enseñó a mí como persona profesional a manejar situaciones difíciles en mi vida. Yo partí siendo docente cuando estaba la primera revolución de los pingüinos, que se llamó en Chile. Y Wow. mi preuniversitario estaba a una cuadra de La Moneda. Entonces me tocó experimentar en carne y hueso todas las protestas, las bombas lacrimógenas, mis estudiantes también que querían ejercer su derecho a protestar por la situación que estaban viviendo. Entonces fue una experiencia de vida de también reconciliar como situación país con situación estudiante, Porque fue un el momento conversar, histórico también, pues. Además, estaba ahí exacto, en un lugar a, clave en un momento histórico, pues. a una cuadra del epicentro. Claro. Y fue una experiencia muy bonita de vida. Y sumado a esa experiencia de vida, en ese momento el Andrés Bello estaba partiendo su programa de investigación y estaba más enfocada a biotecnología de plantas y otras cosas de ese estilo. Y muchos de mis amigos hicieron sus tesis en plantas o en otras disciplinas, pero a mí no me gustaba eso. En Chile siempre había una corriente, y aquí mi amigo Jorge es uno, yo creo, de uno de sus exponentes, siempre había una corriente de que la neurociencia es cool. Y los científicos como más bacanes de Chile son Y como es que no es neurocientíficos. una corriente, eso es una verdad establecida. Claro. Dicha por un neurocientífico, Un ya, por eso científico, no me claro. crean nada de lo que digo, porque Entonces, de nuevo, tengo que agradecer a mis amigos del Andrés Bello, que fueron pioneros y me inspiré en ellos, en que decidieron explorar fuera del Andrés Bello temas que no estaban necesariamente en la universidad para hacer la tesis. eso es algo clave para complementar el punto, Matías, de... Bueno, todavía no lo has dicho claramente, yo lo adelanto, es que
fuiste fuera de la caja, como no te limitaste a las alternativas que tenías en la universidad y querías algo distinto y dijiste, ¿dónde puedo tener eso algo distinto? Y empezaste a buscar para afuera y fue afuera donde encontraste eso, po. Exacto. Entonces, Jorge, Entonces, qué bueno que tremendo. lo mencionaste porque volvemos al punto 2 del objetivo. Es que uno tiene que tener eh, la energía para generar la oportunidad de buscar lo que a uno le interesa y no dejarse llevar por lo que uno tiene o por lo que dicen que tienen que hacer. Y ahí voy a algo más crítico, o sea, es que eso, pero eso se sienta en una base que es más fundamental, que es saber que se puede hacer distinto, saber que se puede, saber, que Exacto. sepan que se puede. No, los límites no existen, los límites los construimos nosotros, no, no existe, eso es una mentira. Alguien cree que hay un límite, ya está bien, no podemos volar y cosas así, bueno, solo, sin Claro. artefactos, pero los límites reales no existen, todo eso lo construimos nosotros. Entonces, lo crítico acá, que va a ser el mensaje transversal a todos, es que hay que saber que se puede. Y este Exacto. programa, el ejemplo de Matías y el mío y el de todo el mundo, es saber que se puede. Lo que quieran hacer, se puede. A veces va a costar Exacto. un poco, y de ahí hay que tener fuerza y amigos que ayuden, o inspiradores, o recursos, becas, pero se puede hasta terminar trabajando en una tremenda compañía chilena en Puerto Rico después de recorrer el mundo. Es como, todo se puede. Exactamente. Ya, entonces Exactamente. buscaste, ¿dónde pillaste, Matías? Y me Cuéntame. fui a la gloriosa Universidad de Chile. ¡Oh! Y, claro, y tienen que saber que para alguien en esa época del Andrés Bello, ir a la Universidad de Chile era difícil conseguir trabajo. Entonces, para dar contexto, yo me fui a buscar tesis de pregrado combinada con tesis magíster, porque el Andrés Bello existía en laboratorio, pero no de temas que a mí me interesaran. Yo quería hacer neurociencia como todos los bacanes, pero también me di cuenta que no me gustaba la neurociencia, que le gusta a mi amigo Jorge de canales y corrientes. A mí me gustaba la biología celular de la neurociencia. Entonces, con ese objetivo, me fui a la Universidad de Chile y me fui a hablar con profesores, contando que venía el Andrés Bello, sin tanta experiencia en laboratorio, honestamente, era más experiencia de docente o académica como tal. Te voy a interrumpir solo para que Dime, nuestra dime. audiencia tenga claro de que esto es muy loco, ya a esta edad eso no se hace. Y hay que decirlo, ya puede que no sea muy real, pero al menos en la cultura popular, irte de Andrés Bello a la Chile es un salto para arriba. E irte Exacto, solo, usted imagínense como que están en el colegio del centro, no sé, y de repente se le ocurre, le gustan las clases de un profesor que está en el colegio de 5 cuadras más allá, y que hasta se llevan mal los colegios, y ustedes dicen, ¿sabes qué? Quiero aprender con ese profesor, y ustedes agarran la mochila y se van. Después que salen del colegio se van, entran, piden permiso, como, oye, ¿puedo hablar con el profesor? Y van a hablar con el profesor y ustedes le piden si que pueden asistir a su clase porque sí. Es como que el profesor los va a mirar y les va a decir como, pero si tú eres de otro colegio, como, ¿qué hace acá, niñito? Y ahí Matías le exacto, dice, yo quiero aprender lo que usted hace, ¿no? Quiero ser exacto. parte de ese laboratorio. Así fue, así fue, Mira, así mira, y se fue. puede, y se puede. Y estoy seguro que Matías se le ocurrió, probablemente inspirado por su papá, y lo conversó con su papá, y el papá le dijeron, pero si es lo más normal, en la ciencia eso pasa todo Exacto, el tiempo. Lo que pasa es que exacto, tú, como estudiante, no lo sabes, pero se exacto, puede. exacto, Y se aprecia mucho, y se valora tener esa exacto, independencia, gana, y exacto. entonces, qué buen ejemplo, qué buena, Matías. Sí, y también agradecer a Andrés Bello que ellos entendían que estaban partiendo la investigación y que darle libertad a los estudiantes a elegir era beneficioso para todos. Todos ganan, pues, todos ganan. Eso es algo crítico también en este tipo de cosas cuando uno hace cosas nuevas, pues, saber que todos ganan, o bueno, uno no puede ser egoísta también y querer ir en contra o hacer o afectar el normal funcionamiento de las cosas. Entonces, si uno va a hacer algo muy disruptivo, en este caso como lo que tú hiciste, tiene que saber que tienen que ganar todos, por la idea de que la sociedad se mueva para adelante haciendo cosas nuevas en las que ganen todos. Y así todo el Exacto, mundo está feliz y todo el mundo dice que sí. exacto. Entonces, el acuerdo era que obviamente el título sigue siendo el Andrés Bello de bioquímico y de tesis de magíster, pero que se compartían las publicaciones, tanto la doble afiliación como Universidad de Chile y la Universidad de Andrés Bello. Y esto fue una experiencia muy bonita porque fue la primera vez que, como dice el Jorge, fui con mi mochila a tocarle la puerta a profesores que eran como los
son y siguen siendo los cool de la época, hasta que uno me abrió la puerta, que es el actual ministro de Ciencia, el doctor Andrés Kuhn, y en el momento que me uní a este Nada laboratorio, más y nada menos que el actual ministro de Ciencias, llegaste a golpearle la puerta de la exacto, oficina. llegué a golpear la puerta, debo agradecerle mucho a él porque él también tomó un riesgo de un estudiante sin experiencia de nada, eh, y el Andrés Bello había que hacer también 3 rotaciones prácticas que después te llevaban a conducir la tesis de magíster. Entonces, el Andrés Bello te da la oportunidad de hacer 3 rotaciones científicas con 3 profes distintos para ver si te gustaba el laboratorio y no, antes de elegir con cuál hacer la tesis, que es algo muy bueno. Pero a mí Buenísimo. me encantaba tanto el tema y el ambiente, que yo hice las 3 rotaciones con el doctor Q y la tesis y todo para aprovechar el Ni tiempo y salir tonto ni adelante. perezoso, claro, te fuiste, pero de lleno ahí. Qué Olin. bueno. Y lo que me gustó mucho de ese laboratorio es que cuando yo me uní estaba partiendo, estaba despegando, y él, obviamente el doctor Q se convirtió en lo que es ahora Claro, y todo. él estaba en su laboratorio, claro, él venía llegando de su formación en Europa, creo, sí, porque después En Estados Unidos y en Valdivia también. ya, entonces Y hizo su claro, formación afuera, después volvió claro. y él estaba partiendo su Entonces, laboratorio, y ahí llegaste claro, o sea, con tu mochila llena de sueños. claro, o sea, igual ya llevaba un tiempo y tenía equipo y tenía espacio y todo, pero era un laboratorio chico, no lo que es ahora. Y se tomó el riesgo y ahí fue cuando partió una etapa de mi vida bien interesante, que es cuando aprendí a lo que significa el trabajo duro realmente, porque en las mañanas yo hacía clases en el preuniversitario. Después me tomaba la micro desde República hasta Independencia de la Universidad de Chile al Medicina Norte y hacía experimentos como hasta las 7 de la noche y después tomaba las clases del magíster, algunas en la noche, otras en la Ay, mañana, ay, ay. otras intercaladas. Y así fueron como por 2 años de trabajo de tesis, de trabajo docente y Hecho una de máquina y clase trabajando universitaria. duro. Claro, y en la Chile, como hablamos, también venía un poco este sentimiento de venir de universidad privada y tener que probarse uno mismo. Sí, po. Claro, y fueron cosas bien interesantes. Por ejemplo, al principio no teníamos un confocal que yo necesitaba para hacer mis experimentos con mis neuronas. Llevo un Y, microscopio bien moderno y caro que cuesta pillar, po. exacto, entonces yo tomaba el metro con mis células para ocupar el confocal el Andrés Bello y llamaba a mis amigos para que me dejaran poner las células en la incubadora. Y lleváis tu experimento así en la mochila, es así como Exacto, cuidando que nadie le vaya a pegar un claro, pedazo en la micro, así como. claro. Qué bueno. Y, y algo que me gustó mucho fue que me dieron la confianza de poder explorar mi interés dentro del laboratorio, poder desarrollar distintas líneas de investigación que resultaron en muy buenas publicaciones que yo tuve la oportunidad de participar siendo alumno, que es algo que me dio mucho gusto de que el trabajo duro y la confianza en mí se vio recompensada por no solo la productividad científica, sino que también la posibilidad de explorar mis propios temas, mis propios intereses e inquietudes. Y recalco esto porque esa experiencia, tener la libertad de poder elegir un poco el tema y todo, fue muy buena y también hubo un aspecto negativo, pero que después se convirtió en algo positivo, que es lo que decías tú, que de repente cuando uno tiene muchas oportunidades, se puede perder un poco el camino porque uno tiende a explorar de todo un poco. Entonces, ¿a qué voy con esto? Eh, ya llegando al final de estos 2 años como de tesis, mezclado con el magíster y todo, uno ya tiene que empezar a cerrar y producir un producto, que es la tesis, y titularse. En mi caso, yo tenía hartos resultados, pero de distintas líneas de investigación que puestos juntos no necesariamente formaban una historia que uno tiene que condensar en una tesis, porque la tesis es como una historia de conocimiento que va enmarcada en un contexto. Entonces, coincidió ese periodo de tener que condensar el trabajo que había hecho para poder titularme con reflexionar cuál iba a ser el siguiente paso en mi vida. Entonces, ahí fue cuando hablé con mis papás y volvemos a lo que hablamos antes de, ellos me dijeron, mira Matías, te recomendamos que
explore la posibilidad de hacer tu doctorado afuera, porque no solo te va a ayudar profesional y académicamente, sino es tu experiencia para ya crecer como persona tú. Entonces, al hablar con ellos y tener esa conversación con ellos, ellos me contaron de sus años en el Albert Einstein College of Medicine. Y al tiro me dio ganas de postular a la misma universidad que ellos fueron, por como ellos me describió el Albert Einstein. Y me gusta que la entrevista está hecha por ti, que ahora estás viviendo el Albert Einstein. Y una de las cosas que me gustó fue que yo no lo entendí hasta que estuve ahí en Nueva York, pero en Nueva York hay muchas instituciones de excelencia en la ciencia. Y muchas instituciones con prestigio a nivel mundial que de repente privilegian más la productividad científica que el ambiente laboral. La manera en que mis papás me inscribieron a mí, el Einstein, era un enfoque un poco más humano, con una calidad y excelencia en la investigación bien grande. Quizá en algún aspecto no tanto a nivel mundialmente reconocido que otras instituciones en Nueva York, pero sí que existía una atmósfera de colaboración, una atmósfera de respeto al humano y una misión de institución muy buena, que es, por ejemplo, ¿por qué el Einstein está en el Bronx? Y Einstein fue fundado en parte al principio con Yeshiva University, que es una universidad de origen judío. Y ahí Yeshiva y la Escuela de Medicina, que en su época era el Albert Einstein College of Medicine, se fundó para aceptar a cualquier persona, da lo mismo su origen. Y en parte por eso está en el Bronx, que es uno de los distritos congresionales más pobres de todos los Estados Unidos. Entonces la Pobre misión... también con gente negra, eso es como que es bien característico y Exacto, algo y de que latinos la también. diversidad, y latino, negro y latino, como es Exacto, muy especial si uno lo compara con Manhattan, por ejemplo, entonces la exacto, mayoría de las otras universidades más pomposas de Nueva York están en Manhattan, para que sepa la gente, entonces aquí el Bronx se considera como lo más feo que hay por el barrio, entonces exacto, eso le da el mensaje como más de impacto social que tiene el Bronx, o de misión social que tiene el Einstein, que es bonito. exacto. Entonces, ¿cómo se llama? Eso me encantó. Entonces, tomé como misión intentar entrar al Albert Einstein College of Medicine. Y esa fue, de nuevo, en mi juventud y en mi ímpetu, ni pensé en otra universidad. Fue, Estaba escrito, es que, Matías, estaba escrito en el libro de tu vida eso, no había, que no quedaba otra, no podía ir a claro, ningún otro lado que no fuera acá. claro. Entonces, el problema es que en esa época, el Einstein no entrevistaba a personas online, sino que había que ir presencial. Y cualquier persona que estuviera en Nueva York podía ir a entrevistarse, da lo mismo si internacional. De hecho, en mi generación del doctorado en Einstein era 50% internacional, que Bueno, eso es mucho, es muchísimo. Entonces, no hay limitaciones de que gente internacional entre. En mi época, por lo menos, la limitación era la entrevista. Entonces, obviamente no habían recursos para volar, solo a entrevistarme claro. al Albert Einstein ni nada. Y ahí viene de nuevo el agradecimiento a mis papás y el agradecimiento a la suerte que tuve de nacer en el contexto que tuve. Que mi papá, uno de sus estudiantes de tesis de pregrado, cuando mi papá tenía un laboratorio, era postdoc en esa época en el Albert Einstein. Y no solamente eso, era postdoc con una persona que tiene la capacidad de reclutar gente para el Albert Einstein, porque es decana de relaciones estudiantiles del Albert Einstein. Y coincidió que esa persona venía a la Sociedad de Biología Celular justo ese año. Entonces, O sea, factor suerte de los planetas alineados a nivel 1000. Eso es, pasa, y eso pasa. Yo creo que todos tenemos historias así como, y ahí uno dice como que llega a ser sospechosa la cuestión. Es como, pareciera que exacto, alguien quiere que esto ocurra y te pone todo así alineado. exacto, eternamente, Y esa persona de Einstein, que se encarga de reclutar gente, venía a Chile a un meeting, exacto, eternamente agradecido. a una Y reunión supe, científica, a una reunión científica. sí, venía a presentar su trabajo. Y estoy eternamente agradecido porque mi papá me puso en contacto con ese postdoc en la llamada telefónica que tuve, en esa época por Skype, porque no existía WhatsApp, creo que no existía aún, me contó justo que su jefa iba a venir a Chile a presentar sus resultados en la Sociedad de Biología Celular. Con él, el postdoc y su jefa venían los dos a presentar. A la reunión científica que tú normalmente ibas.
Sí, yo normalmente iba todos O los sea, años. para que sepa nuestra audiencia que en Chile tenemos reuniones científicas de nivel mundial y que viene gente de afuera y presentan sus resultados. Entonces ahí la suerte de Matías Exacto, que venía esta persona de Einstein justo a presentar su resultado al exacto, meeting donde ibas tú. Era como... exacto. Y con la posibilidad de entrevistar. Claro, Entonces, este postdoc me dijo esta información y me ayudó a ponerme en contacto con esa persona para decirle a ella que me quería entrevistar con ella. Entonces, ahí hubo email con el decano de Einstein, con ella, y quedamos en que mi entrevista iba a ser ahí en el Congreso. Entonces, fui al Congreso y me entrevisté con ella. Me dijo que la persona me dijo que le había gustado lo que le había dicho y que le iba a recomendar a la otra decana de Einstein seguir claro. conmigo en el proceso. Y bueno, eso era febrero, o perdón, era noviembre cuando se hace el meeting. Yo seguí con mi vida, no sabía nada más de lo que había pasado, ya empecé a concretar mi experimento, empecé a pensar en mi tesis, en que me tenía que graduar, y ya volvemos a febrero. En vez de estar de vacaciones, está en el laboratorio, por supuesto, y me llega un email y me dice, felicitaciones, has pasado la segunda ronda de entrevista, te voy a entrevistar en 2 días más por Skype, así que prepárate. Y Y, yo, y tú ni sabiendo que podía llegar nada, si de repente te viste en el mail y ¡wow! ¡Qué nada, loco! nada, nada. Ahí, Yo ahí, así, ahí apanicaste, ahí como de felicidad pánico, y de nervios por la entrevista que venía, ¿no? pánico absoluto, absolutamente pánico, 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 Qué pánico. buena. Bueno, la cosa es que en ese periodo, entre la primera entrevista en el Congreso y esta segunda por Skype, yo tomé la prueba que se llama el GRE, que es como la PSU para doctorado en Estados Unidos. Entonces, para que la audiencia sepa, para entrar a un doctorado en Estados Unidos hay que tomar distintas pruebas, siendo la principal el GRE, Sí. que mide matemática e inglés. Y aquí va de nuevo, Claro, pero como el lenguaje de inglés. Es como exacto, matemática y lenguaje, pero todo en inglés. Entonces, exacto. Entonces, de nuevo, yo para las pruebas de alternativas soy malo. Soy mejor para las pruebas de pensar, de escribir. Y esta prueba es de pura alternativa. Entonces, hice el GRE y me fue bien, pero de nuevo, nada espectacular. Me fue normal dentro de la media. decente, decente, Y pero claro, nada para convencer al nada, profe gringo. nada, nada, nada. Y más encima, te hacen escribir 2 ensayos al final, en inglés. Y yo, cuando escribí los ensayos, juré que había escrito el Evangelio según San Matías y me Todo había quedado, pero perfecto. Redacción, ortografía, mensaje, mira, todo está así. claro, el puntaje va de 0 a 4. ¿Ya? Yo saqué 0,4 en los ensayos. No te creo. Pésimo, nosotros. Bueno, la cosa es que para la segunda entrevista en Skype, cuando ya estaba entrando en modo pánico, Ya, ahí ya teníais eh, los resultados del GRE, sí, ¿no? Ya. sí, ya los tenía. Eh, lo, Estabais no, medio, estabais poco optimista dentro de todo, ¿cierto? Estabais cero, poco cero. optimista, ya. Vi la primera entrevista, resultado nada espectacular. Dije, ya aquí, bueno, terminé el sueño, me dedico a la tesis y ya. Bueno, Claro. me llega este email, pánico absoluto, y era febrero. Entonces yo creo que me había tomado un fin de semana y estaba en la playa. Y me llega este email y me vuelvo a Santiago corriendo el día antes de la entrevista. Ya. Después, y me doy cuenta que se había cortado la luz y no había nadie en mi casa porque eran vacaciones. Ay, cresta, ya. Y Cosas en que esa pasan. época, claro, los routers no eran tan modernos como ahora y si se cortaba la luz se freían, como que no Claro, funcionando. No. claro, no, no. Era Entonces otra ahí, cosa. Es para que sepa nuestra audiencia que disfruta de toda esta conectividad. ¿No? Estamos hablando exacto, quizá unos 10 años atrás, 8 años atrás. Era exacto. distinto. Entonces, pánico, y llamo a uno de mis mejores amigos que vivía a 2 cuadras y digo, ya, necesito internet, que tengo que dar la entrevista. Me dice, ni un problema, ven. Bueno, ya, ¿cuántas horas antes de la entrevista estamos hablando? Así, resolviendo el Esto, problema de internet. sí, ¿Sabes? esto eran como 2 horas antes. Ya, teníais todavía un poquito de tiempo. ¿Verdad? Sí, tenía margen. Llego a la casa de mi amigo, abro la puerta y tenía un asado familiar con toda la familia y yo, oh, ¿Eh? bueno, Modo perfecto. verano, todo así, aguata pelada en la casa, así, tomándose una bebidita. Ujú. Exacto, entonces
parte la entrevista por Skype y la que me entrevistó fue Ana Sánchez Coni, que está en tu departamento de neurociencia en Einstein. Y me entrevistó ella porque ella trabaja en receptores GABA, que es lo que hice mi tesis con el doctor Kuhn. Bueno, la cosa es que parte la entrevista y como dices tú, pasa mi amigo sin polera. Qué malo, man. Y eso Sí. en el contexto de la formalidad de los americanos, Sí. tiene que ser, pero una ofensa máxima. ¿Cómo te van a tomar en serio si pasa eso? Exacto, no, fue como se llama, terrible todo eso. Bueno, la cosa es que nos pusimos a hablar y ahí lo primero que me preguntan me dice, ¿te leíste el último paper de Nature que salió de receptores GABA? Y me lo había leído. Y ahí fue que conversamos del paper, de qué pensaba yo que eran los próximos experimentos. Oye, pero ¿te lo leíste así por si acaso o porque era costumbre que te leías los últimos papers? Costumbre Ya, de leer. Exacto. Pasaste Entonces, la prueba porque está ahí al nivel, pues no fue chiripa, no fue de suerte, sino que exacto. Y ahí ella mostraba me que dijo, oye Matías, ¿por qué te fue tan mal en el GRE y en la parte escrita? Y yo le dije, mira, te voy a decir la verdad, no estoy muy bueno tomando pruebas con multiple choices y la parte escrita, porque los ensayos no son de ciencia, son de cosas en general. Le dije, pero en la ciencia sé escribir y le mostré los papers que había escrito, los reviews que había escrito, me dijo, ok. Bueno, terminó la entrevista, silencio, puro. Seguí con mi tesis y esto ya era principios de abril del 2012. De repente abro el correo de mi casa y me llega un paquete así gigante. Me dice, bienvenido a Einstein. ¿Así? ¿En serio? Así. No supiste nada hasta que te llegó la cuestión física. Me dijo, bienvenido a Einstein. Lo abrí y era el paquete de todas las formas, de todo lo que había que llenar. Y me decía, tienes que estar en agosto 8 del 2012 aquí. Para comenzar. Y esto era abril y yo no había defendido la tesis. Ya, modo pánico 5500. Hablo con CUF, hacemos el plan, cuento corto. Una semana antes de tomar el avión a Estados Unidos, defendí el examen público del magíster. Oye, adrenalínico. Claro, y ahí viene también lo que hablamos, de que se presentó la oportunidad, la tomé, hice lo imposible, y aquí viene otra experiencia también, que todo lo que yo ganaba porque mi tesis de magíster fue financiada por un fondo, ¿sí? Y además hacía clases de preuniversitario. Yo ahorraba la mitad y la otra mitad la ocupaba para vivir. Yo antes de irme al doctorado, saqué toda la plata, cerré mis cuentas en Chile, y coincidió que justo después de defender la tesis, me fui a celebrar con amigos y entraron a robar a mi casa y se robaron toda la plata que yo había juntado para irme a Estados Unidos. La mala cueva. Entonces mi mamá me dijo, bueno Matías, estos son los últimos $700 que me quedan en la cuenta, que te vaya bien y ya hablado. Entonces eso me trae... Hazlos rendir, te digo. Exacto. Me trae la siguiente etapa, que es el Albert Einstein, donde finalmente me aceptaron, se cumplió el sueño de llegar ahí, y aquí tengo que agradecer también a dos personas bien importantes. Bueno, ese postdoc que me ayudó a la entrevista, es ahora un crack, es un chileno que se llama Eliseo Eugenino, conocido como Cheo, es básicamente el embajador de Chile en Estados Unidos, y colabora con Nexos también, y él me fue a buscar al aeropuerto, me ayudó a comprar cosas para la casa. Y el otro chileno que quiero agradecer es a Benjamín Caballero, que ahora es un gran científico que trabaja en la industria también en Chile, y él me regaló la primera cama, porque dormí en el piso por 2 días hasta que él me regaló la cama, y me ayudaron hasta que me empezaron a pagar de Einstein, donde pude ya vivir más de $700 en el bolsillo para partir. Y en Einstein fue una de las mejores cosas que también me ha pasado en mi vida, porque me había enfrentado yo solo a mis propios challenges y se me abrió un mundo en que el Chile de ahora no es muy parecido al Chile de antes. El Chile de antes era una isla, cerraba un poquito al mundo y a las culturas. Ahora hay ramen en Chile, hay comida de todo el mundo. Anteriormente no había tanto. Y aquí en Estados Unidos... Hay más migrantes también, hay de todo, hay más diversidad, al menos en todos lados. Entonces, sí, yo me acuerdo del 2012 que cuando me vine a Estados Unidos... Aquí nos gustan los migrantes, ¿cierto? Aquí somos pro-migrantes, sí, porque somos todos migrantes. Entonces... Me acuerdo que en las noticias en Chile, en el 2012, llegaron los primeros migrantes de Colombia y los entrevistaban en Canal 3 diciendo, hey, ¿de dónde vienen? ¿Tienen frío? Exacto, como que vinieran de Marte. Exacto.
Eso Entonces, para mí eso ha fue, pasado ahora hace poco nomás, pero sí, antes no había nada, exacto, habíamos puros chilenos, ¿no? En Chile. exacto. Entonces, aquí fue cuando se me abrió la posibilidad y hice amigos de Mongolia, Kazajstán, de India, de todo el mundo y se me abrió la vida. Aprendí de cultura, Bonito. nuevas comidas, más que nada respeto al otro y respeto a la historia de cada uno, de Pero cómo que eso llegaron ha a sido todos como los lugares. eso ha sido una tónica en tu vida por lo que mostráis. Pues entonces aquí básicamente llegáis a aplicarlo todo porque es constante. Estamos muy diversos, distintas religiones, la libertad de pensamiento, Todo, oh, todo. y eso es, sí, bien, Y lo otro, y lo otro que la gente tiene que saber que Einstein, aparte que se abrió para proveer medicina a gente que no se le da medicina usualmente en Estados Unidos, y se abrió con aceptar a todo el mundo. Y Einstein, en la época que yo entré, y no sé ahora, es la universidad con más comunidad LGTB que hay en Estados Unidos, en que mucho antes que esto fuera un tema que se discutiera en el mundo, se permitía y se aceptaba a todo el mundo sin discriminación de nada. Y eso para mí fue apertura de mente, fue bajar las barreras culturales que uno tiene para abrirse a la aceptación y eso, y completa. viniendo de Chile, que es muy conservador. Eso es algo Exacto, también súper como más drástico el cambio, porque nuestro justamente, chilito, han de saberlo, nuestra audiencia es muy conservador y muy exacto, tradicionalista. Es muy especial nuestro querido país. Entonces, venir acá es como. exactamente. Entonces, aquí Bonito. también tuve la oportunidad de hacer 3 rotaciones antes de elegir mi laboratorio de tesis y doctorado, y me gustaron 2 laboratorios, pero al final me decidí por uno, que es mi mentora de tesis y doctorado fue la misma persona que me entrevistó en Chile, en la primera entrevista del doctorado. Guau. Y Mira, me decidí por ella por una razón bien grande, que la libertad que yo tuve en mi tesis de magíster me gustó mucho, porque me desarrollé como científico, como libre pensador. Pero me di cuenta que yo, en mi personalidad, me faltaba algo, que era el orden mental. Entonces, el Matías que Jorge menciona, que es estructurado y todo, nació en esta etapa de la vida. Y mira. fue por mi mentora. Y esa mentora, que es la doctora Joan Berman, me enseñó algo que lo aprecio hasta el día de hoy, que es cómo ser científico profesional. Y es que en la ciencia nos enseñan a ser científicos genios, el libre pensador que genera resultados, Es como avanza. la escuela chilena en general, es como media hippie en ese sentido, ¿cierto? Es Exacto, muy hippie. exacto. Y aquí Que tiene que tener factores culturales chilenos también esa. exacto. Y aquí ella, mira, me enseñó, yo no tenía camisa, me compré mi primera camisa porque ella me dijo que tenía que tener una camisa para presentar en los congresos. En Chile yo presentaba en polera, blue Podemos ver jeans. que yo no he interactuado con la doctora Joan Exacto, Bergman y podemos ver que Matías todavía tiene su camisa y se puso la exacto, misma de la primera que se compró, la hoy día. exacto, Es para los momentos especiales ocupáis la camisa de presentación. exacto. Es Y muy me bonito. enseñó a presentar, a hablar, a comportarme, a perderle el miedo, a buscar. Por ejemplo, ella tiene una política que me encanta, que lleva a todos los estudiantes a congresos sin importar el costo y sin importar si tiene resultado o no. Y yo cuando fui a mi primer congreso fue súper joven, fue como el segundo año de doctorado, y ella misma iba y me presentaba como no sé, que en Estados Unidos tiene la oportunidad de ir a los congresos y conocer a los premios Nobel y todo. Ella Ah, llegaba, decía, hola, este es Matías, está en su segundo año de doctorado, y estos son sus intereses, por favor, háblale. Y yo así, como que... miraba a los leones. Pero eso lo agradezco hasta el día de hoy, que desde ahí en adelante todos los desafíos que yo he vivido, lo he hecho bajo este contexto de cómo comportarme como un profesional en todas las situaciones. Y entonces el mensaje que yo quiero dar es, uno mismo es el que sabe lo que uno necesita en su carrera. Tus jefes de doctorado, tus mismos padres te pueden decir, el hacer el doctorado en este tema está mal, el irte del país o quedarte en el país está mal, te van a decir muchas cosas. Y, y uno tiene que tener cuidado con los consejos que uno recibe, pero más importante es escucharse uno mismo. Y yo eso es algo que me agradezco a mí mismo hasta el día de hoy, que identifiqué que me faltaba un poco de estructura
en ese momento de mi vida. Y buscaste lo que te faltaba para Es- complementarte. exacto, Sí, tremendo, tremendo punto, como para destacar el hecho que del aprendizaje constante. Po. Y que, por ejemplo, esto que veo yo del Matías estructurado, que tú estás diciendo, que lo aprendiste acá, con esta mentora, que fue dada esta relación, exacto, y que tú mismo generaste, y tú te fuiste allá sabiendo que ibas a tener eso, que te faltaba. Yo creo que es tremendo mensaje para nuestra audiencia. Está bueno. exactamente. Y otra cosa que me gustó de esta experiencia de irme afuera fue que en Estados Unidos existe mucho apoyo al estudiante, cosa que yo creo que ahora en Chile he visto que hay más. Pero en mi época no existía tanto como existe en Estados Unidos. Entonces, hay oficinas dedicadas solo al bienestar del estudiante que te ayudan a navegar problemas psicológicos, problemas de carrera, financieros, y te dan oportunidades de conocer distintas oportunidades laborales dentro de la ciencia. Y eso es lo que quiero destacar, que en Chile existen oportunidades que son más o menos acotadas y más tradicionales, como la docencia, el bench, algunos campos en la industria. Pero en Estados Unidos yo tengo amigos que están en Wall Street, tengo amigos que están haciendo lo que se les ocurra, con el mismo doctorado y el mismo título. Eso, los Entonces, de Wall Street, esos están dedicados como a economía o negocios, ¿no? exacto. Entonces, la cosa es que eh, me brindó la oportunidad y la primera vez que me expuse a lo que la ciencia te da para el futuro. Y aquí viene lo que quería decir. Bueno, mi doctorado fue como cualquier otro doctorado, una experiencia muy gratificante, pero muy difícil. Pero tortuoso. Eh, Como les digo, a esta mentora le agradezco mi vida y todo lo que he logrado ahora, pero ella es una mentora bien dura y bien micromanager. Entonces, fue una experiencia dura. Había que trabajar de lunes a domingo, quedarse a dormir en el laboratorio, comportarse como profesional en todo momento y demostrar resultados a cada tiempo. A lo que voy con esto fue que llegó un momento en que me di cuenta que estaba solo centrado en la ciencia, más para el final de mi doctorado. Hubo un día que tuve que ir a la casa a las 5 de la tarde y fue la primera vez que me di cuenta que había gente en el patio de donde vivía yo. Y, y ahí fue cuando me empecé a dar cuenta de que si bien me gustaba, yo estaba all in, tenía que ver algo más. Y aquí viene el otro consejo que va a dar paso a mi experiencia de postdoctorado, es que dense la oportunidad de nuevo reflexionar qué es lo que quieren hacer con su carrera. Porque yo le di todo a mi doctorado, pensando que eso es lo que quería hacer, hasta que me empecé a dar cuenta que habían otras cosas que se podían hacer. Y aquí viene cuando terminé, bueno, defendí mi tesis y esa fue una experiencia que me transformó también. Estuve 3 meses encerrado escribiéndola, de 8 de la mañana a 2 de la mañana, y me ayudó a generar herramientas personales para enfrentar desafíos grandes en la vida, a no desesperarse, a pensar bien las cosas que uno hace. Claro, como texto aclarativo para la audiencia, o sea, escribir las tesis en general son es un parto, es como cuando los humanos tienen sus guaguitas, así, cualquier académico a escribir su tesis es un trabajo duro que tiene que consolidar todos los años de trabajo en un texto eh, que es revisado por los pares y que es evaluado y que puede ser rechazado y que normalmente son cientos de hojas, entonces es un trabajo laborioso terrible, que por suerte uno hace Exacto, un par de veces en la vida y no más. exacto. Y la cosa es que, bueno, defendí mi doctorado y negocié con mi mentora, con la doctora Joan Berman, de quedarme un año como postdoc para terminar estudios que hice y también para darme a mí tiempo de elegir lo que yo quería. Entonces, como no me dio el tiempo durante el doctorado, mi misión era terminar el doctorado, hacer ciencia, publicar papers y salir lo más adelante posible como científico, decidí quedarme como postdoc, terminar estas investigaciones que yo quería terminar, pero también, ¿cómo se llama?, darme el tiempo de pensar lo que quería hacer después. Y fue aquí cuando me decidí hacer yo pongo postdoc 1 de un año, pueden debatir todo lo que quieran si fue postdoc real o no. Para mí, realmente fue la extensión de la tesis de doctorado para terminar el experimento, pero lo más importante fue, me di la oportunidad, basado en todo lo que había vivido antes, de decir, ok, Matías, llegó el tiempo de
de empezar a explorar realmente lo que uno quiere hacer. Claro, ese postdoc 1 al final fue una estrategia para comprar tiempo, para poder decidir bien cuál va a ser el siguiente paso. Exacto. Eso Entonces, viene muy inteligente. exacto. Entonces, en este postdoc 1 terminé uno de los papers que me quedó pendiente, pero empecé a hacer cosas que yo, de nuevo, como la Universidad Andrés Bello, el homólogo a ir a buscar clases en el preuniversitario, empecé a hacer lo mismo. Entonces, me uní al Club de Biotecnología de Einstein y empecé a organizar eventos parecido al que estamos haciendo ahora, invitando a gente de todas áreas de la ciencia a dar charlas de su vida profesional. Además de eso, participé en muchas instancias de hacer mentoring a estudiantes. Era profesor en un curso que le enseñaba a escribir el qualifying exam a los estudiantes, le enseñaba a escribir grants, participaba como mentor, como profesor, en cada evento que yo podía hacer y tenía a la mano el poder hacer. Y eso me dio este año tenía la libertad de escoger. Y ahí me decidí de hacer algo que les quiero dejar claro que en Estados Unidos usualmente se ve mal, hacer el postdoc en la misma universidad que uno hizo el doctorado. Porque lo que quieren ver después la gente que te da los grants es que tienes la capacidad de ser independiente y no depender de tus mentores para poder ganarte grants y hacer investigación. Y yo ahora para mi postdoc real me decidí que era en Einstein por dos razones. La primera es que dentro de mis rotaciones, como les mencioné, yo tenía dos profesores que quería hacer la tesis de doctorado. Me decidí por uno, por esas habilidades que yo quería aprender fuera del bench. Pero ahora para mi postdoc, que yo quería hacer el research también con la otra persona que roté. Y fue con él que hablé y en 5 minutos ya dijo, vente de postdoc y haz el research. Y al mismo tiempo, la otra razón fue que Estados Unidos tiene algo muy bueno, que proporciona muchas instancias para que postdocs se puedan formar profesionalmente en áreas de interés, tanto para alumnos nacionales como internacionales. En este caso, yo como tengo pasaporte americano, cuento como alumno nacional en Estados Unidos, y Einstein es la única universidad de Nueva York que provee una beca especial para los postdocs, financiada por el Instituto de Salud de Estados Unidos, que es una combinación de enseñanza con bench. Entonces, básicamente, esta beca, el Instituto de Salud me paga el sueldo, y no mi jefe, para yo poder hacer clases libremente, al mismo tiempo que investigación. Entonces, eso me dio la oportunidad de explorar un área que a mí me fascinó cuando yo fui estudiante de bioquímica, que fue el hacer clases. Y en este postdoc 2 fue una experiencia muy buena porque partí un proyecto de nueva investigación, pero ahora en un laboratorio que yo ya teniendo las habilidades que yo necesitaba, que me faltaban, me fui al laboratorio ahora con un PI que era son de estos científicos genios, muy inteligentes. Y tuve la oportunidad de nuevo de retomar mi libertad de pensamiento, pero ahora encauzada con toda la experiencia de vida que yo tuve. Y al mismo tiempo, en paralelo, haciendo las clases que yo quería. Entonces, las clases que yo quería fui profesor de inmunología en una universidad cercana a Einstein, de escasos recursos del Bronx. Esa experiencia me enseñó a cómo yo hacerle clases a estudiantes de muchos backgrounds, de religiosos, culturales, socioeconómicos. Oye, Matías, te voy a Sí, interrumpir un poco. Como la idea detrás de eso, si entendí bien, era tratar de hacer un postdoc un poco más cómodo para que te dé el tiempo de hacer estas otras cosas, ¿cierto? exacto, Ese es exacto, como el mensaje final, como detrás. exacto. Ya. Entonces, porque en Estados Unidos, en la academia existen 3 niveles. Existe institución de excelencia en research, que es Einstein, y lo que estás haciendo tú, que el objetivo principal es hacer ciencia y no tanto teaching. Después hay un nivel intermedio, que es mitad teaching, mitad research, que esa era mi beca, apuntaba a entrenar a los postdocs para ese tipo de posiciones en la academia. Y el último nivel es teaching puro. Entonces uno como doctor en la academia en Estados Unidos puede elegir los 3 niveles. Claro. Este te proporcionaba todas las herramientas para ir a ese nivel intermedio. Entonces ahí Entonces, empezaste a explorar ahí con el teaching en las exacto, universidades aquí del Bronx. Está exacto. bueno. Entonces me dieron la oportunidad de tomar cursos de pedagogía y de sacar certificados para aprender a diseñar cursos en la universidad. Tuve la oportunidad de hacer clases
en universidades, tuve la oportunidad de ir a muchos, ¿cómo se llama? Seminarios y congresos dedicados a la educación, y ¿cómo se llama? Y tuve la oportunidad de enseñar también en Estados Unidos, en el Bronx, a gente de todos los países, estratos socioeconómicos, culturas, y más encima, mi primera clase formal como profesor me tocó en la pandemia. Te Y agarras en justo la, la pandemia, sí. exacto, yo estaba enseñando laboratorio de inmunología y tuve que cortar en la mitad y enseñar un laboratorio online. En la mitad, sin ninguna preparación, con 3 días de anticipo. Y esa fue una experiencia también bien interesante ¿En serio? profesional. Pero al mismo tiempo que yo hacía mi investigación y mi teaching por la beca, seguí organizando eventos, seguí siendo profesor también en el doctorado, en el Albert Einstein, y seguí participando en instancias como Nexos, en instancias de muchas otras cosas, para yo ir explorando y dándome la oportunidad de definir qué era lo que yo quería hacer realmente. Y una de esas oportunidades fue este startup chileno. Y aquí viene otro consejo muy importante, es que ustedes no saben el impacto de conocer a una persona y qué impacto va a tener en el futuro. ¿Y por qué les digo eso? El CEO de este startup era compañero de curso mío en bioquímica, el Andrés Bello. Y como yo llegué a colaborar con este startup, fue que ellos me contactaron a través de LinkedIn. Así como, hey, hola Matías, hace tiempo que no nos vemos, ¿te acordás? Y que éramos compañeros. Tenemos este proyecto en Chile del startup, ¿te gustaría participar? Entonces, en esta época de Postdoc 2, yo era bench scientist, haciendo mi investigación en Alzheimer y autofagia. Era profesor universitario part-time, aprendiendo pedagogía. Era advisor de este startup y además era organizador de eventos y docente en el programa de doctorado de Einstein, todo al mismo tiempo y mezclado. Entonces, me di la oportunidad ahora de explorar todas las ramas posibles que yo consideraba que de interés para mí, y ver qué iba a hacer yo en la vida. Entonces, en esta startup, es una startup basada en Chile, formado por académicos y científicos del Andrés Bello, compañero de curso mío, se dedica a la inteligencia artificial y cómo aplicar la inteligencia artificial en la medicina para hacer drogas más eficientes y más dedicadas a lo que la gente realmente necesita. Wow. Entonces yo, en el rol como advisor para esta startup, yo llevo 1 año y estuve 9 meses como advisor antes de irme a trabajar ahora con ellos full time en 100%. Y durante estos 9 meses, yo hice la transición a mi nuevo rol hace 3 meses nomás, en julio 1 y, de este año. O sea que hasta hace 3 meses estaba ahí en el laboratorio de Einstein haciendo experimentos con tu Sí, postdoc 2 y ahí, ¡pum!, claro. cambió todo y ahora te tiraste de lleno a la Exacto. industria. Ahora, Y mi, más, mi, mi colonia de ratones sigue estando en Einstein probablemente, todo. La cosa es que, ¿por qué me fui a trabajar 100% con ellos? Y es porque me di cuenta que el camino tradicional de ser PI, en la academia y todo, no era para mí. Porque siendo advisor de la compañía, me di cuenta del potencial que tiene el trabajar para un startup. Porque es muy distinto trabajar para una compañía farmacéutica grande, ya establecida, en que hay como caminos ya formados y protocolos que cumplir y todo. El romanticismo que te provee un startup es claro. el desafío de ocupar tu mente para echar a andar en una compañía y adaptar los proyectos que tiene esa compañía a la realidad actual. Entonces, mi trabajo ahora, cuando me ofrecieron una posición permanente en startup, es ayudar a instalar la compañía desde Chile a Estados Unidos. Y aquí viene también lo que hablábamos antes, que es ver la carrera como un elemento de tu vida, pero no que sea lo que determina tu vida. Y es ¿por qué estoy ahora en Puerto Rico? Y la respuesta es, después de 10 años de vivir en Nueva York, entre doctorado y postdocs y todas las cosas, me di cuenta que lo que hicieron mis papás después de terminar su doctorado e irse a Chile, es algo que también quería hacer, que es
Nueva York, en mi opinión, es una ciudad muy buena como joven, como científico nuevo, porque está esta explosión de cultura, de gente, de ciencia, de gente brillante, pero cuando uno ya se casa, piensa en familia, piensa en el día a día, yo quería tener un estilo de vida más al que tuve en Chile, rodeado de familia, de una cultura central en la familia más que en el trabajo. Y bueno, mi esposa, que es gran amiga tuya también, la Susi, es puertorriqueña. Entonces, cuando The Advisor me transferí al rol permanente en el startup, ellos me dijeron, bueno, Matías, tu trabajo principal es traer a la compañía de Chile a Estados Unidos. Y yo dije, bueno, ¿en qué parte de Estados Unidos me gustaría vivir? Porque entonces lo hablamos con mi esposa, ella siendo de Puerto Rico y nosotros acá teniendo familia y amigos, dijimos, vamos a vivir a Puerto Rico y ayudemos a la compañía a entrar a Estados Unidos partiendo por Puerto Rico. Entonces yo hice mi trabajo y mi research, descubrí que Puerto Rico tiene muchos incentivos para startups que quieren venir a Estados Unidos y les vendí el proyecto a la compañía. Y aceptaron y en cuento corto me ofrecieron el trabajo, me vine a Puerto Rico con mi esposa y ella, por suerte, puede hacer su mismo trabajo remoto, así que no hubo problemas con su trabajo, a partir de esta nueva vida. Y aquí quiero hacer una pausa y condensar un poco todo lo que hemos hablado, que es que, Vale. porque desde chico busqué mis oportunidades, porque desde chico aprendí distintas maneras de enfrentar situaciones difíciles. Tuve la confianza de al transferir a este rol y tuve la experiencia de todo lo que había vivido, de no solo considerar el trabajo, sino la vida que yo quería vivir. Y fue una decisión de vida, al mismo tiempo que una decisión de trabajo. Y yo no sé muy bien cómo hacer ciertos aspectos de mi trabajo actual, que lo vamos a hablar en la siguiente diapositiva. Pero sí sé que tengo la habilidad de hacerlo, porque el doctorado, el pregrado, no te da solo conocimiento en ciencia, te da la herramienta de enfrentar la vida de una manera en que da lo mismo el desafío que sea, yo sé que tengo la estructura mental y la experiencia de vida para poder desarrollarlo. Y eso me lleva a mi rol actual. Entonces, para hacerle un poco de marketing a la empresa se llama Celstep. Y Déjale, uno de los, tenemos hasta la página web y bien. claro, y una de las cosas que tenemos un laboratorio clínico que se llama Bioscan. Así que si quieren hacerse un test de COVID, somos de los laboratorios que hacemos test de COVID. Claro. Y Tenemos entonces, descuentos si van por parte del programa, ¿no? Un descuento del 10%. ahí, claro, métete con mi código afiliado. Claro. Claro, pero Bueno. la razón de por qué me vine a trabajar con ellos, eh, por dos razones. La primera es el tema. Y aquí quiero también compartir una anécdota de cómo otros científicos pueden impactar tu vida. Y en Einstein tenemos una tradición que se hace todos los finales de año, como una fiesta de cierre del año en que se entregan premios y se despide a los estudiantes que se gradúan, que se llama el Grad Reception. Y nosotros invitamos a un profesor a que dé la charla del Grad Reception todos los años. Y un profesor, que ahora es miembro de la Academia Nacional de Ciencia y es un crack en RNA, dio una charla y dijo, mira, yo hice mi doctorado en embriogénesis de pollo, que no le interesa a nadie. Y en esa época el RNA se está poniendo de moda con los microarrays, los RNA de interferencia. Él dijo, yo para mi postdoc quiero saltar al tema que esté más cool y desarrollar mi carrera en eso. Y lo hizo y le fue bien. Nuestra empresa Celtel se dedica a inteligencia artificial. Y es un tema que yo creo que va a ser el futuro de la ciencia y algo que me interesó mucho aprender y intentar entender cómo incorporar al mundo actual. Además, la segunda razón es que yo siendo muy curioso, me gusta aprender de otras cosas. Y en mi rol actual estoy aprendiendo de negocios, de patentes, de ética, de área legal, ciencia fuera de mi especialización. Y lo más importante es que estoy desarrollando una mentalidad híbrida de tanto negocios, de ciencia y ciencia básica. Y aquí viene lo otro más importante. Ese norte que me dio mi experiencia y esa confidencia que tengo en la confianza, me dio la posibilidad también de negociar aspectos importantes de cosas que yo quiero hacer con mi vida.
siendo una de esas la docencia, que es algo que a mí me encanta. Entonces yo negocié y tengo la oportunidad de hacer docencia. Y hasta el día de hoy, haciendo mi trabajo, he hecho 2 proyectos educacionales entre Chile y Puerto Rico y Chile y Nueva York, en que juntamos estudiantes internacionales a través de Zoom a compartir experiencias científicas y todo. Entonces sigo haciendo experiencias científicas y educacionales al mismo tiempo, y algo que quiero seguir haciendo para el resto de mi carrera también. ¡Wow! Oye, ¿y ahí llegamos al final o no? Y ahora, Tengo las lo mansas agradeci reflexiones. Ah, buena, buena. claro, los agradecimientos, que, bueno, ahí están las fotos de todos mis mentores, mis padres, el Coop, Joan Berman, Fernando Ay, Macén, que fue... estoy yo. Sí, por supuesto. Está el Cheo, está la Susi, mi esposa, toda mi familia, mis amigos, está el Jorge. Y lo otro es que cuando uno se va de su país, es duro, porque deja todo su sistema de apoyo. Y lo que te hace llevadera la experiencia, aparte de todo lo cultural y científico que uno crece, es generar familia fuera de la familia. Y esa familia se convierte en tu amigo, incluyendo al Jorge, a la Mari, a todos. Y no me alcanza ni el tiempo ni el espacio para poner a todos mis otros amigos, pero son todos ellos muy importantes lo que han logrado. Así que, para redondear, Bueno, mi bueno. consejo es, no dejen que nadie les diga cuál tiene que ser su camino. Desde temprano, dense la oportunidad de explorar distintas cosas, busquen mentores que los ayuden a lograr su objetivo, y recuerden que ustedes pueden ser científicos en muchos aspectos. Y no hay ninguno bueno o malo. Lo importante es no encasillarse, sino ser fiel a lo que uno quiere. Así que los dejo con Puerto Rico. Ah, qué bonito. Es como el... ¡Wow! Cacha, mira, ahí vivías ahora, ¿eh? ¡Qué Sí, lindo! Lindo. aquí, Oye, tremenda vivimos. presentación, Matías, te pasaste, muchas gracias. Yo, Sí, gracias por la invitación. si te diste cuenta, al final, no sé si querí dejar de compartir para que nos veamos más grandes. Eh, Dale. bueno, episodio de larga duración, casi 2 horas ya, para que no te quise interrumpir. Aquí la libertad de pensamiento y la libertad de acción son máximas, así que la gente que se aburra, que no se borre o que adelante nos ponga 2 da lo mismo, pero Da lo encontré mismo. que estaba ahí, como que fuiste en profundidad en aspectos muy esenciales de los que queremos abordar, entonces está todo ahí, pues, ¿cómo vamos a interrumpir eso? O sea, para eso estamos haciendo esta Exactamente. conversación. Y si la gente lo Exactamente. encuentra muy largo, bueno, lo veráis en 3 episodios, lo verán, no hay problema, así que yo no tengo problema con la larga duración, pero... Igual que Perfecto. no quise dilatarnos a 3 horas, yo creo que ya sería una No, por exageración. supuesto. Espero, Sí. bueno, que no haya problema con la grabación del video, porque no sé. No, estamos bien. Oye, pucha, hay muchas cosas que me hubiese gustado haber complementado, pero yo creo que lejos, como el gran ejemplo que veo en tu carrera, el valor y necesidad de la diversidad. Como que es algo que nuestra audiencia, cuando uno está en el colegio, cuando uno es chico, obviamente que hay que tener experiencia para valorar eso, para saber que es bueno ser distinto, es bueno ser especial, y que quizá el gran valor cuando uno quiere ser un profesional para contribuir a la sociedad, y sobre todo si uno quiere cambiarla, es ser único, es ser distinto. Entonces, Exacto. ahí yo veo, es notable en tu carrera, ya teniendo lo que siempre se dice, pues, de salir de la zona de confort, y que la ciencia siempre le está empujando. Uno, claro, siempre puede quedarse en su zona de confort y no crecer mucho, pero la ciencia te da las oportunidades para poder siempre estar saliendo, moviéndote de zona, al final expandiendo tu zona de confort, y tú que ya dominaste todo lo posible en la academia, te tiraste para el lado de negocio y más administrativo. O sea, imagínense, como... Eh, lo que debe Exacto. estar pensando tu Matías de otra dimensión, que es ingeniero comercial. Le gustaría estar conversando contigo ahora. Claro, Entonces, exacto. es la tremenda vuelta, y como destacando eso, que uno se imagina, por ejemplo, y que es lo que queremos buscar acá, con este programa, revelar lo que está tras bambalinas, que cómo se construye estas grandes personas que uno ve brillando en el mundo. No sé, el típico ejemplo, Elon Musk, Steve Jobs, como Exacto. cómo se hicieron, cómo llegaron ahí, y este es un gran ejemplo. Ojalá, Matías, que llegue ahí a curar todas las enfermedades del mundo con la Esperemos, startup y con pero la inteligencia artificial, pero ver que uno domina algo, bueno, no sé, ya, digamos que
el caso fácil, uno puede nacer genio y bueno para todo, ya, pero eso en realidad no le sirve a nadie, porque si uno no nació genio, ya jodido. Entonces, cuando uno quiere trabajar duro para lograr convertirse en alguien excepcional, uno ve ese camino, lo que nos compartiste ahora, puedes hacerte bueno en algo y luego mantener la curiosidad, mantener la energía, mantener las ganas de seguir trabajando duro y moverte para el lado y complementar, y ir creciendo. Tum, tum, tum. Y eso es lo que normalmente uno hace en la academia, al menos cuando hace el pregrado, el magíster, el doctorado, el postdoctorado 1, el postdoctorado 2, y después empieza tu investigación y uno crece, 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 crece. Y ese es el gran mensaje, pues, el mensaje para la audiencia, que Exacto. para la disciplina que se quiera, pues, ya sea, no sé, en las artes, en la música, va a ser lo mismo, partir como aprendí, lograr hacer maestro en algo, después si te gusta, maestro en otra cosa más, o en el arte, etcétera, como que desde detrás la tónica va a ser trabajo duro, trabajo duro, trabajo duro, trabajo duro, y está súper buena tu historia para tener claro cómo ocurrió eso, pues. Y vamos a estar todos Exacto. ahí viendo los updates de la página web, cómo va la empresa. Exacto. Está Bueno, bueno, súper sí, bueno. Me gustó mucho. fue- Muchas gracias, sí. Matías. No, muchas gracias por la invitación y la oportunidad de compartir mi historia. Espero que gente se pueda inspirar de alguna manera y también espero con ansias ver la entrevista a las otras personas para aprender de sus caminos Sí, pues ahí va a estar la y su temporada vida. 1 completa, así que bueno, esto es atemporal, así que vamos a suponer que ya está lista la temporada 1 Claro, en el canal, así que súper bien. claro. Así que bueno, Yo obviamente, como siempre, dejo invitar a la gente que esté interesada en esto, directamente, tienen que saber, si ustedes buscan en internet, estoy seguro que pueden pillar el email de Matías, le pueden preguntar cualquier cosa, si no, me pueden contactar a mí a través de Nexo, pero si quieren más información o quieren saber algo más en detalle, contáctenos, de eso se trata, de crear esta comunidad de información para saber tomar decisiones. exactamente. Ya, Buenísimo. Matías, te mando un Bueno, abrazo apretado y te agradezco igual. infinito y suerte, po. Suerte en el futuro. Ahora todo el mundo va a estar atento a cómo va tu proyecto. Exacto. Ni un problema. Muchísimas Vale. gracias. Chao, chao, un Estamos viendo. abrazo. Chao, chao.